y he rechazado compañías de seguros precisamente por eso, porque mi modelo es el del particular. Digamos así, siendo cursis, la boutique, porque lo que Zapatero inició, Sánchez lo remató apoyándose en Podemos y en los independentistas, es una ruptura radical y una yo lo llamo futbolización de la política, ¿no? Es decir, eres de los tuyos aunque jueguen mal, pocas leyes y muy buenas. Ejemplo, y vuelvo, ejemplo del capitalismo, Stuart Mill. Yo no voy a hablar de Adam Smith porque la gente dice Adam Smith es el padre del capitalismo. Bueno, sí, vale, bien, vamos a aceptarlo, pero yo soy más de los liberales de verdad. En cuanto tú haces algo distinto, lo más normal es que te vaya un poco mejor, solo por hacerlo distinto. Es decir, solo por dejar de cometer errores, ya mejoras. Una criptomoneda del Estado al final te quita de libertad, porque permite la trazabilidad de todo lo que haces. Bueno, así evitamos delito. No, mentira. Así logramos que el Estado sepa en qué compras, que el comercio sepa en qué compras, que el anuncio que te sale sea el que tú tienes y que el Estado eventualmente pueda tomar la decisión de decirte, si comes mucha carne, te privo de la sanidad. Bueno, pues aquí tenemos a un fenómeno, a Gonzalo Botas, que lo conocí. Yo siempre digo que cuando conoces a un abogado, por suerte o por desgracia, no lo sé, porque si lo conoces es porque te pasó algo. Es mejor conocernos de copas. Que tener una situación. He de decir que llevo 20 años ya en el sector inmobiliario y solo me pasó esta situación. Espero que no me pase más, pero bueno, al final por causística alguna vez te va a pasar algo. Sí, no, lo cual es, escuchas, un mérito. Sí, que te pase algo. En un sector como este, que es un sector de riesgo jurídico, el no tener incidencias, a ver, sí, es lo habitual. Es muy poco habitual. Pues Gonzalo Botas es un fenómeno como abogado. No es fácil que a mí me impacte alguien, y menos en el sector vuestro, porque te voy a decir una cosa, hay similitudes en el vuestro con el nuestro. La gente, la percepción, o por lo menos desde el mío, que somos en el nuestro unos piratas, como que la gente inmobiliaria no tiene calidad, el abogado. Yo la percepción que tenía, vuestra, de la gran mayoría, es que unos pleiteros que lo único que quieren es sacar pasta. Yo cuando alguien me dice algo de eso, siempre digo lo mismo, yo los conozco a todos, como cual nada me es nuevo. No, pero mira, no es verdad, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando uno va al abogado es porque tiene un problema. Cuando uno, además voy a decir luego una cosa que yo creo que te la he dicho a ti, un poco para trivializar lo que es un pleito. Al final, cuando uno tiene un problema, uno siempre cree tener razón, porque somos muy poco objetivos como nuestro, o al menos creemos tener más razón de las que tenemos normalmente. ¿Qué ocurre? Que en un pleito hay 2, 3, 4, 5 partes y siempre hay uno que más o menos, o lo normal, es que uno se salga con la suya y hay otro o otros que no se salen con la suya. El que pierde un pleito siempre tiende a buscar una justificación exógena, ¿no? Externa. No es porque no tenga razón, es porque mi abogado era malo, porque el juez estaba vendido. Y al final todo es mucho más prosaico, ¿no? Es decir, los jueces son mucho más justos de lo que queremos, mucho más profesionales de lo que queremos, hay de todo, como la viña del Señor, ¿no? Y los abogados, pues hay mucho de todo. El problema, mira, yo pongo un ejemplo, hay mucho abogado. ¿Y por qué hay mucho abogado? Por culpa de la ley de Los Ángeles. La ley de Los Ángeles. Una serie de los 90 en el que todos los abogados tenían o un Lamborghini o un Ferrari, unas secretarias que estaban buenísimas, con las que se acostaban de cuando en cuando y mogollón de pasta. Eso a Lucía le pasó algo parecido, que empezó abogacía por otra serie que era, no me acuerdo cuál era, que era un chaval así guaperas, y tenía un buffet, tal, no sé qué. Entonces, yo creo que el claro, americanos, la serie al final las series americanas tienden a idealizar un poco o a poner el foco en algo que suele ser muy vendible, ¿no? Entonces la gente lo compra. Yo en mi época, recuerdo cuando acabé la carrera, cuando empecé a trabajar, que había abogados veteranos que decían, es que esto no es bueno, porque la gente va a pensar que aquí se gana mucha pasta y no es para tanto. Es verdad que no es para tanto, hay de todo, ¿no? Es decir, hay despachos que son negocios, hay despachos que son como el mío, que somos despachos más tradicionales, en los que el dinero es importante porque vives de ello, o sea, te digo al contrario, miente, pero que tu prioridad no es hacer caja. Tu prioridad es dar un buen servicio porque sabes que lo que importa es el largo plazo y en ese supuesto lo que importa es el cliente. Mira, yo después de 25 años
de abogado, llevaba cuando lo hice, sí, fue cuando la pandemia, ¿no? Llevaba ya 27 años de abogado, aproveché la pandemia para hacer un máster, ¿no? Hice un MBA online, uno que es muy bueno, además puedo decir cuál es, que es de Power MBA, es un negocio, un modelo de negocio, la verdad que moderno y bueno, ahora tienen másters de muchísimas cosas, y el 80% de lo que aprendí lo sabía sin saber que lo sabía, ¿no? Y entonces, ¿cómo refrescarlo un poco? No, tampoco, son conceptos que haces por instinto, ¿no? El océano azul, el océano rojo, el centro cliente, los flujos de no sé qué. Todo esto al final te pones a pensar y dices, a ver, esto es lo que llevo haciendo toda mi vida, huyendo de lo que hace todo el mundo, porque si lo que hace todo el mundo estuviese bien hecho, todo el mundo sería millonario, todo el mundo iría bien. Entonces ya, cuando descartas a la masa, cuando descartas a la mayoría de la gente en la toma de decisiones, ya tienes más posibilidades de acertar. Quieras o no, ¿no? Total, sí. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Perdón, sí. Que te interrumpa. De hecho, te traigo aquí precisamente porque eres como un signo de eso, que es lo que yo soy distinto. Que explico. Que hay que ser único, diferente, disruptivo, cambiar el concepto. Y de hecho, estabas tú, cuando yo entro allí, estás tú, una chica entrada y tienes un compañero, sí. Pero es a lo que yo quiero hacer ver. Veo que la visión de la calidad va por la calidad, no la cantidad. Es decir, no tener 25 pasantes por allí que te hacen perder tiempo. Ojo, que también funciona. Pero son modelos distintos para sectores distintos. Son modelos distintos, pero ¿no crees que entrando en esa materia, que yo lo viví, cuando tienes mucho personal y demás, al final el cliente que tiene la calidad de servicio es contigo, conmigo, con Lucía? Es decir, es muy difícil, digamos, clonar la calidad. Evidentemente hay modelos de negocio y estos son lo que se llama negocio de dueño, ¿vale? También es concepto de máster, ¿no? Negocio de dueño, cómo escalarlo, que es lo típico. Pero lo que te iba yo es al tema del océano azul, el océano rojo, ser distinto a los demás, que es lo que tú dices. Si tú haces lo que hace todo el mundo, te va como todo el mundo. Si haces otra cosa, pues acertar o equivocarte. Pero a ti es un bueno. También digo, yo lo tengo fácil, ¿vale? Yo no soy un idiota que diga, soy un hombre hecho a mí mismo, llega aquí un día a un despacho y tengo trabajo y me va bien porque soy muy listo. No, ¿Cuándo empezaste tú en esta profesión? Yo llevo en el 93, pero mi padre en el 54, mi tío antes que él, justo antes de la Guerra Civil. Es decir, son dos generaciones. Tengo un primo ya mayor de 80 y pico que tiene despacho, un hermano. Es decir, tú en Asturias, lo mismo, no sé, que dices Los Vega y hoy sabes que hablas de ojos. Si dices Los Botas, sabes normalmente. Yo conocía a vosotros sin haber conocido el mundo de la abogacía. Yo lo tengo fácil en ese aspecto. Es decir, yo la labor, la marca la tengo hecha. Es una marca potente, es una marca que vende, pero ¿yo qué hago? Yo eso ya lo tengo que buscar mi sector. ¿Y cuál es mi sector? Donde no va la gente. La mayoría de despachos ahora se enfocan como negocios. Vamos a entrar en negocios de nicho. A las hipotecas. Ya ves qué te pasó conmigo. Oye, ¿esto me lo haces tú? No, yo te digo quién te lo va a hacer, pero yo no te lo voy a hacer. No es mi sector. Es decir, he llevado seguros y he rechazado compañías de seguros precisamente por eso. Porque mi modelo es otro. Mi modelo es el del particular. Digamos así, siendo Cursis, la boutique. Yo puedo llevar una empresa, puedo llevar un particular, pero yo ofrezco un trabajo, no diría tanto artesano, pero sí personalizado. Pero para desgranar un poco, esto es una pregunta que, muy profunda o muy interna tuya. ¿Eliges a tus clientes de alguna manera o no? Si te digo la verdad, te digo que no. Sí es verdad que no tanto el cliente como el asunto, ¿vale? Y además, me has sufrido como abogado y sabes que yo soy muy necio, convenzo. He disfrutado una cosa y te lo dije. Yo nunca había ido a una sala en un juicio y te vi y me moló. O sea, quiero decirte una cosa. Soy lúcido. Sí, lo sé. Te lo digo honestamente. Eso que se ve en las series, que yo vi unos capítulos por Lucía, por eso que me hablaba de él, es que me acuerdo, no me acuerdo. Era un buffet de estos así. ¿Cuándo? Fue de 2000 algo, 2008, sí, pero si te digo... Podía ser Boston Legal, no. Podía ser, bueno, incluso Ali McBeal. No, era después de, y sonó mucho. Ah, bueno, Suits, puede ser. Suits. Pasa que eso, fíjate. Eso es ficción pura y dura. Pero eso no existe. Sí, vale. Vale. Pero de la visión que yo tenía de Suits. Sí. A llegar a una mesa llena de papeles, desordenada, es diferente. Que haces 5 cosas a la vez. Me refiero a la escenificación.
Sí. De lo que yo vi contigo, si es cierto que yo no tengo un criterio muy amplio. No tienes experiencia, no lo tengas nunca. No lo tengo nunca. Pero sí es cierto que podía, digamos, asimilarlo. Es decir, eres dentro creo, fíjate que yo soy muy observador, que soy comercial, pero no he visto 85 para evaluarlo. Creo que eres un formato diferente dentro del conocimiento que tienes, dentro de la aplicación, le das cierto espectáculo, cierta chispa, cierta gracia. Bueno, a ver, vamos a ver, me pasa como a ti, me gusta lo que hago. Cuando te gusta lo que haces, la actitud que tienes en todos los puntos es distinta. Y sabes, y sobre todo, pisas sobre seguro, sabes, prevés lo que va a ocurrir, pero también sabes que tienes que en ocasiones tratar de buscar algo un poquito más allá. Vale. ¿Y tú entonces peleas por lo otro, a veces sale y a veces no. ¿Pero crees que eso, si lo intentas replicar o escalar en negocios, no es fácil? Mira, hacer eso? Depende. He tenido en 30 años, bueno, aparte de que empecé el despacho de mi padre y mi hermano, mi padre se jubiló y mi hermano y yo lo enfocamos distinto, he tenido hasta ahora digamos así, 4 socios principales, no muchos, ¿vale? Uno con el que he estado 20 y tantos años, hemos roto porque tenemos enfoques distintos, seguimos siendo muy amigos, de hecho nos consultamos y nos enviamos trabajo de uno al otro. Tengo un socio ahora con el que llevo desde el 2008, solapé despachos. Yo al final trabajo con gente que trabaja muy parecido a mí. ¿Por qué? Porque al final lo que le ofreces al cliente tiene que ser algo distinto al resto, pero no distinto por ser distinto, sino distinto porque tú vas a buscar, primero, tienes muy claro, y que eso no lo tiene muy claro todo el mundo, que el asunto es del cliente, siempre, no es nuestro. Entonces estamos trabajando para que el cliente esté lo mejor posible, y en muchas ocasiones incluso en contra del criterio del cliente. Tú lo has visto y te digo, no, esto es así. Voy a tener una idea, pero la que yo puedo asumir es la idea que yo fabrico, que yo creo, que creo que sí, y me equivoco, como tu hijo de ti. Eso, el que diga lo contrario es tonto. O sea, que diga lo contrario es tonto. Pero yo vi una cosa que, por ejemplo, no tuve experiencias con abogados, pero sí tuve consultas de estas de mierderas de una pijaduca hace años, y yo detecté en los que conocí que era muy enfocado a, venga, vamos. Y yo contigo, por ejemplo, que yo soy un poco cañero a veces, cuando te llamo, oye, subo una foto de no sé qué dices tú, eso es mejor. Empujarme a mí es complicado. No te columpios y tal, es decir, analizas la situación y decides, oye, esto sí, mejor no. Es decir, no estás buscando el pleito, estás buscando lo que es mejor para tu cliente, de una manera muy inteligente, porque al final, si vieras por el cliente, también estás hablando por ti. La recurrencia te la genera el que tú con el cliente seas sincero y hables a calzón quitado. Gonzalo, es muy difícil escalarlo, porque la marca eres tú. Claro, ahí está, y vamos a eso. Es que son, pues yo digo, son modelos distintos. A ver, son modelos distintos. Los grandes despachos no son despachos para el pleito concreto como el que tú tuviste. Los grandes despachos tienen más que ver con negocios, con pleitos masa, de tener un área que se dedica a llevar cláusulas suelo. Y entonces tienes, como es estos que suenan, no vamos a nombrarlos, tienes a 30 tíos haciendo demandas como churros. Y luego gente que les va al juzgado porque subcontratan. Hay un modelo, una gran empresa en un sector regulado, necesita un despacho que tenga muchos abogados. ¿Por qué? Porque hay despachos en Asturias, de hecho asturianos muy buenos, que trabajan en sectores regulados. Para mí un sector regulado es prácticamente imposible. ¿Qué es un sector regulado? La electricidad. ¿Por qué? Es un sector muy reglamentado, con muchos temas, en los que yo eventualmente puedo llevar 1 o 2 conflictos, 1 o 2 asuntos, porque le puedo dar un enfoque que un gran despacho nunca le daría. Pero no valgo para llevar el día a día a los 30 o 40 pleitos y las 5 fusiones y los 4 no sé qué que tiene y el conflicto que tiene con una privatización aquí o con lo que sea. ¿Por qué? Porque eso exige un conocimiento muy profundo de un sector que a mí me llevaría una vida. Entonces, claro, hay modelos. Y además todos como vimos, existe el Corte Inglés y existen las boutiques. Corte Inglés y boutiques no compiten. Aunque el Corte Inglés esté empeñado en tener marcas y tener corners, sigue sin competir con las boutiques. Les está haciendo publicidad, les está vendiendo a ellos. ¿Tú no crees que, porque aquí me ven gente que ves que tienen pequeños negocios, son autónomos, y muchos, yo no morí de éxito, pero bueno, casi me meto en un problema precisamente por querer ir a un modelo de negocio que igual no va conmigo.
o yo no soy capaz de formularlo, que son esos dos mundos los que hay que... Y delegar es muy complicado, es muy jodido. y hay sitios donde tú puedes delegar la captación, pero tú no crees la venta, o la gestión, pero esa delegación, eso siempre te hace perder control de la información. Y el control de la información para dar un servicio exclusivo a un cliente es básico. Entonces tienes que tener... Mira, es un ejemplo. Nosotros desarrollamos, principalmente yo, porque soy el primero que empecé en los despachos que tuve, yo siempre he sido no el mayor, pero sí el más veterano, ¿no? O sea, con el familiar. Yo desarrollé mi propio programa de gestión, entre comillas. Es un aplicativo hecho por mí, que son 4 pantallazos con productos estándar, es decir, con Access, con Excel y con otra cosa, te vas organizando lo que es tu herramienta de gestión. Vamos a llamarlo, porque en el fondo son herramientas de gestión. Hará como 12 años, cuando se puso de moda que las grandes editoriales jurídicas sacan herramientas de gestión, dijimos, vamos a probar. Cogimos una, después de mirarla, a mí me gusta la tecnología, me gusta la informática, siempre digo lo mismo, yo no soy abogado, soy informático, es lo que me hubiese encantado ser, y no lo pude ser. La compramos, la tuvimos 6 meses, y a los 6 meses le dije a la secretaria, que es principalmente quien lo maneja, ¿no? Dijo, oye, ¿qué tal? Y dice, sigo prefiriendo lo tuyo. Dijo, ¿cómo lo dice? Lo que usábamos antes, y de hecho yo trabajo con los dos, sigo trabajando con lo nuestro y con lo otro. Digo, ¿por qué? A ver si tenía la misma percepción que tenía yo. Y es que estoy más tranquila usando el nuestro. Dice, yo, ¿será costumbre? Dijo, no es costumbre. Es que las tareas que yo hago a pinrel, a mano, a zapato, en nuestro programa, en nuestra herramienta, son las importantes para no perder control de la información. Y claro, en lo tuyo es importante, pero en lo mío el control de la información es absolutamente determinante. Pues yo no podía tener un despacho muy grande porque los matices que pongo en el trabajo que hago van tan allá como que si yo pierdo control de la información de un pleito, tengo muchas posibilidades de que el pleito no salga bien. Y ese control de la información es en 3 momentos puntuales durante el procedimiento. Si fuese un constante no tendría problema. El tema, tú sabes lo que dura un pleito, lo has visto, ¿no? 1 año, año y pico, y eso que Asturias somos privilegiados. Tenemos una justicia, la gente no es consciente, no nos la merecemos. Pero o sea, tú te vas a Madrid o a otros muchos sitios y un pleito te puede durar 5, 6, 8, 10 años. Pero una pregunta, que ya estamos metiéndonos en un tema que yo te quería preguntar. ¿La ley en España, tú la ves justa? Digo la ley. La ley es justa siempre, no hay leyes injustas. No existe una ley injusta. Sí. No. Imagínate, existe una ley equivocada, pero no es injusta. Bueno, vale. Porque, es decir, hay leyes que están mal, y en España tenemos un ejemplo. La ley de vivienda de alquiler, por ejemplo. Es un disparate, pero no es injusta. No es injusta. El problema es que produce unas situaciones que no es que sean injustas, es que son malas para las partes. Pero la ley, ¿quién la promulga? Los legisladores. Claro, y es gente que no tiene ni puñetera idea de lo que tiene entre manos. Es uno de los temas que estamos viendo ahora. O sea, el nivel es paupérrimo. Pero no es que sea malo, es que es ínfimo, es paupérrimo. Pero no puede ser peor. O cada vez es peor. O siempre fue el Mira, político... la democracia tiene 2 aspectos. Tiene un aspecto básico, sobre todo la democracia liberal, que es lo que hace que funcione, que es precisamente la alternancia, la libertad, que cualquiera puede participar de la acción de gobierno, que tú cambias a un gobernante cuando es malo. El aspecto principal es que tú lo puedes cambiar. Tú tienes un cierto control, cada día menos, porque cada día las democracias occidentales son menos liberales y más orgánicas. Cada 4 años. Os digo que cada día son menos liberales y más orgánicas, ¿no? Hay déficit democrático, una democracia, eso es evidente, no existe sistema perfecto. Decía un famoso jurisconsulto que el problema de la justicia o del Estado no están las leyes, están los hombres que las aplican o que las discurren, y es verdad. Es decir, cada juez ve la ley de una manera, gracias a Dios, esto no es un ordenador de inteligencia artificial, y eso permite que la percepción del juez sobre el caso concreto matice la aplicación de la ley para que la aplicación de la ley sea justa. Pero entonces, o injusta. El juez en España es subjetivo. En todas partes, sí, muy subjetivo. Por definición tiene que serlo. Por definición un juez tiene que ser subjetivo. Pero la ley porque tú estás aplicando una norma objetiva a sujetos. Entonces tienes que ser subjetivo. Tienes que tener en cuenta a quién aplicas la ley. O sea, si te fijas, la imagen de la justicia solo tiene un ojo tapado, el otro no. Pero sí. Un ojo tapado y yo todo descubierto. ¿Por qué? Tú tienes que saber a quién aplicas la ley. Si es subjetivo y el Poder Judicial, que no sé si ya lo tomaron, si están en manos, digo, no realmente, sino lo que ocurre es que el juez es independiente y llega por oposición y es inamovible.
Ya, pero si su decisión es subjetiva y quien lo maneja es un político, esa subjetividad pasa en manos ya del político. No, porque el que aplica la ley al final siempre es el juez. Tenemos un ejemplo con la amnistía y demás. Hicieron la amnistía y según la amnistía, todos a la calle mañana y no va a haber problemas. De momento, que se sepa, no ha habido ningún político especialmente beneficiado con la ley de amnistía y dudo que lo haya. Igual me equivoco, pero dudo que lo haya. ¿Por qué? Porque el juez, como tiene que aplicar, esta ley está mal, no se puede aplicar, es anticonstitucional, contraviene otra ley. Entonces, no lo voy a aplicar como ellos creen. Pero tu percepción es que, por ejemplo, el gobierno actual de Pedro Sánchez, toda esta basura que yo les meto caña a muerte, ¿están intentando controlarlo? Sí, claro. Eso es su intención, pero no lo han conseguido hasta el momento. Y no lo van a conseguir. ¿Tienes esa garantía en la cabeza de que tú fíjate que la Fiscalía depende directamente del gobierno y ni aún así controlan a los fiscales? Ni aún así. No olvides que, vuelvo a lo que te decía, son inamovibles los jueces. Acceden por oposición. Y que sean inamovibles es una garantía de independencia. Y luego además hay otra cosa más que la gente no tiene en cuenta, que con esto que tenemos hoy en día de la exacerbación de la protección de datos y de la intimidad, todavía no entendemos que la Constitución española establece que la justicia será pública. ¿Qué significa que la justicia sea pública? Es una cosa que se está desvirtuando, pero que es y tiene que ser así por imperativo constitucional. Yo tengo derecho a conocer todas las sentencias que se dictan completas. De cualquier persona. Claro. La gente habla de, no, es que se anonimizan, ya, pero es que anonimizar una sentencia es ilegal. La sentencia es pública por definición. Yo tengo derecho a saber a ti qué te dictó a ti un juez, porque la garantía de independencia judicial y de que la justicia sea democrática es que yo sepa, no a ti, que no me importa, pero cuando dicta una sentencia frente a un político, tengo derecho a saberla. Y la garantía de que la justicia sea pública hace que yo pueda controlar cómo se entiende la justicia con el particular. Tú porque dominas la materia y sabes cómo acceder a que te... pero una persona... Tú te metes en internet y pones sentencias de Cándido Conde Pumpido y las encuentras. Te cuesta más o menos. A ver, en cuanto a transparencia, no somos el país más avanzado, vale, pero está ahí. Ya, pero que tengas que tirar de Google y no de la propia justicia solicitando un certificado que el funcionario de turno te la envíe, ya aquí es muy complicado. Claro, pasan de ti. Tú puedes hacerlo, tú te puedes meter en la página del Consejo del Poder Judicial y buscar sentencias con la referencia que tú quieras. Pones Cándido Conde Pumpido, te salen todas las que dictan. Todas. No tienes ningún problema. Puedes hacerlo. Otra cosa es que la gente luego no lo haga, lleve mucho tiempo, sea un coñazo o no. La hiperinformación, mira, la hiperinformación genera una falsa sensación de conocimiento. Y digo falsa porque tienes tanta que no la puedes reciclar y si no la puedes reciclar, pues te vas al carajo. Déjame que consulte una cosa para pronunciar bien mientras tú hablas. Mientras la consultas, hablo. Lo que estás diciendo o eso por lo menos estoy interpretando, al final ese exceso de información debe de canalizarla para mí un profesional. Yo siempre pongo un ejemplo. Internet está lleno de información. Yo soy agente inmobiliario. Y yo digo, oye, tú puedes analizar el mercado en Internet, pero Internet es como una cascada de agua. Te vas a ahogar ahí dentro. Yo voy a coger el agua con una garrafa, con una vasija, y te la voy a servir en el vaso, porque para eso soy profesional. Claro. En este caso, tú acudimos a un profesional que diga, oye, aquí ando perdido. Vale. Y eso es para mí lo que le da valor a las cosas. Tu valor, aparte luego el llevarlo a la práctica, el casar el puzzle y todo eso, es manejar toda esa información de la manera correcta. Que es una de las cosas que yo le digo mucho a la gente con el tema de inmobiliario. Digo, sí, tú puedes vender tu casa y hacer lo que quieras, pero analiza el mercado, utiliza estrategias, mira todas por ahí, suscríbete al canal y mira bien lo que hago yo, intenta copiarlo o hacerlo similar, pero te va a costar, Estaba buscando y no lo estoy encontrando ahora en una búsqueda. Y una pregunta mientras buscas eso. Por ejemplo, lo que estamos hablando en cuanto a el mundo de los lugares donde tú crees que más protegido está o mayor calidad jurídica hay. España está dentro de los top, ¿no? Sí. Es que eso tiene muchos matices, porque la justicia va con la cultura de cada sociedad. Tú tratas de extrapolar el sistema norteamericano a España y sería un desastre. El inglés a España sería un desastre. El inglés a Francia sería un desastre. El español a Inglaterra y sería un desastre.
de lo que yo conozco, y nuestro entorno conozco bastante, es de lo mejor que hay. Quizás pienso que es de lo mejor que hay porque lo conozco mejor, y eso puede hacer que pueda poner matices que en otros no. Pero pongo un ejemplo y tiene que ver con la justicia. Una testamentaría en Francia te dura 5 veces más tiempo que en España, como sea conflictiva. Y en España dura, ¿no? Es de los pleitos más largos que hay. En Francia, Sarkozy tuvo que sacar a concurso como un 300% más de plazas de notarios y de jueces, porque no llegaban. En el Reino Unido tú tienes muy pocos jueces y tienes una justicia ágil, porque la gente va poco al juzgado. La justicia penal no tiene código penal y no lo quieren. Ya, pero acabas de dar un dato, por ejemplo, que hay que manejarlo. Va un poco al juzgado. También va en función de la población, de cómo... Por eso digo que es de la cultura que cada uno tenga. Pero me refiero... En el Reino Unido, por ejemplo, no hay notarios. Pero me refiero a un dato. No hay registro de la propiedad. ¿Somos todos iguales ante la ley? No, es que no somos iguales en ningún sitio ante nada. O sea, es que el problema que tenemos, y ahí podemos ir a otro debate, el mito de la igualdad es uno de esos mantras que utiliza la izquierda para dividir a la sociedad. O sea, la igualdad es imposible. Tú y yo no somos iguales y no lo vamos a ser nunca, ni mejores ni peores. Pero una ley... Las relaciones humanas en el plano de igualdad no existen. Es una entelequia, es un mito. En toda relación humana, precisamente lo hablamos hoy en la tertulia de la mañana, que tenemos entre una serie de amigos muy variados, las relaciones humanas siempre tienen uno que está por encima del otro y depende de cómo sea ese liderazgo, esa dirección, la relación es sana o es insana. Es decir, hay mandatos vicarios que se ejercen por detrás sin que se note, sanos e insanos. Hay gente que se impone de forma sana, insana, hay gente autoritaria y poco autoritaria, hay gente que lidera sin mandar. Ya, pero... La autoritas y la potestas. Pero es que no somos iguales ante la ley y si aspiramos a ello, nos vamos a frustrar. Es lo que te decía de la izquierda. ¿La izquierda de qué vive? De la desigualdad, del mito de la igualdad. Desigualdad entre hombre y mujer, entre homosexuales y heterosexuales, entre nacionales e inmigrantes, entre ricos y pobres, entre trabajadores y empresarios. ¿Y qué hace? Explotar las desigualdades para generar un resentimiento que les permite tener un caladero de votos. Pero si te fijas, no hay nadie de izquierdas que sea capaz de dar una solución a un problema. Ahora, el diagnóstico es acojonante. Diagnostican los problemas del mundo como nadie. ¿Soluciones? Ninguna, no. Claro. Podemos decir que el liberal, vamos a hablar del conservador, que podemos hablar que el liberal es naif en cuanto a la forma de solucionar esos problemas. Sí, no, pero es que al final la economía liberal, que es el capitalismo, es el que acaba con la pobreza. Exactamente, suena a bárbaro decirlo, pero ha acabado con la pobreza en términos absolutos en el mundo prácticamente. Si te vas al año 1900, antes del florecimiento de las democracias liberales y del capitalismo, a principios del 20, el 80% de la población vivió bajo el umbral objetivo, no subjetivo, de pobreza. Ahora mismo eso no llega a un 10-20% de la población mundial. Es decir, es que piensa en la India o piensa en sitios deprimidos de África, viven mejor que en Europa hace 130 años, que no se equivoque nadie. Eso que vemos tan mal, quítame situaciones de guerra, ¿vale? Que sobre todo en esa parte de África a la que no miramos es donde la guerra sigue siendo el vehículo de entendimiento, entre comillas, de los seres humanos, ¿no? Te vas a Sudán y te vas a sitios así y es atroz lo que está pasando. Y sí, pero nos preocupan los palestinos, pero no nos damos cuenta que 4.000 kilómetros más abajo, cuidado, con lo que está pasando. Ya, pero la izquierda desde ya hace, bueno, yo creo que históricamente se está preocupando precisamente de poner en un prisma al capitalismo totalmente negativo y parte del problema cuando es parte de la solución. De hecho, vemos casos como Venezuela, como Argentina, claro, que tú escuchabas a la Kirchner o de Venezuela, vamos a ir a contra las empresas, vamos a regular el precio porque tenemos... O sea, escucha, no te vayas a la Kirchner, que tienes aquí a una vicepresidenta de tus cuantos ministros que probes en buena venta, los llevas al resto y no te los compran. No vale, no vale ni para comer piñas. Exactamente. Uno de los motivos por los que Argentina se fue al carajo fue precisamente porque el FMI, el Fondo Monetario Internacional, les daba tanto dinero que al final ese dinero te provoca un daño moral infinito. Es que entiendes que no tienes que producir y que generar riqueza para vivir. Tenemos que entender que para que el mundo
prospere y poder vivir mejor, hay que generar riqueza. Que ojo, generar riqueza no simplemente es crear cosas, generar riqueza a lo mejor es facilitar unas transacciones económicas equilibradas, que no igualitarias, entre la gente, que permitan que todo el mundo gane. ¿Y eso exige un control del mercado? Por supuesto que exige un control del mercado, pero teniendo en cuenta que cada vez que tú introduces una medida en un sector, perjudicas a otro sector. Y yo de economía sé muy poco, ¿vale? Vaya por delante. El control del mercado y todo eso es la regulación. Como están queriendo hacer ahora mismo con el tema de los alquileres. Toda regulación, vamos a partir de que es un mal necesario. Si partimos de que la regulación es un mal necesario, cuanto menos regulación pongamos, teóricamente mejor. Pocas leyes y buenas, ¿no? Es el mito, ¿no? de la economía o del país que funciona. Pocas leyes y muy buenas. Ejemplo, y vuelvo, ejemplo del capitalismo. Stuart Mill, yo no voy a hablar de Adam Smith, pues la gente dice, Adam Smith es el padre del capitalismo. Bueno, sí, vale, bien, vamos a aceptarlo, pero yo soy más de los liberales de verdad, no simplemente de los teóricos economistas. A mí entre Keynes y Hayek me quedo con Hayek 1000 veces, reconociendo que Keynes es cuando es necesario, ¿no? Bueno, y la intervención a veces es necesaria, y el New Deal americano tiene más que ver con Keynes que con Hayek. Y fue una forma de resurgir. Y tú las crisis tienes que superarlas con incentivos. Pero una pregunta, ¿tú no crees que las teorías, yo es lo que analizo desde mi perspectiva, si vamos a Hayek y a Keynes, las teorías keynesianas, hay que gastar para que se fomente el círculo del flujo, como están haciendo hay que incentivar. En España, en casi toda Europa? O sea, el problema de Europa es otro. El problema de Europa es que cuando nos cerraron, se dieron cuenta, después de cerrarnos, el problema que había, dijeron, ¿cómo lo solucionamos? Vamos a dar paso a todo el mundo. Pero no. Claro, dar paso a todo el mundo genera inflación, y la inflación genera pobreza. Porque la inflación es el impuesto de los pobres. La gente eso no lo ve, por eso gana Trump. Pero déjame aterrizar las cosas, que tu cabeza va a un ritmo muy rápido. Bueno, es que al final esto es una dejadada, ¿no? La gente igual no lo va a pillar. Si Hayek y Keynes, y tú dices, Keynes tiene un sistema teórico y Hayek otro, más liberal. Bueno, en el fondo no difieren tanto. Pero espera, es lo que a donde quiero llegar. Estando enfrentados. ¿No crees que está quizás prostituido el concepto de cada uno de ellos y que el político lo lleva a su terreno de una manera torticera? Ah, bueno. Porque al final, claro, siendo una teoría, uno la puede llevar a un lugar donde no es el lugar que igual Hayek y Keynes quería. Tú parte de que el socialismo puede ser ortodoxo. Vale. El liberalismo no. Porque el liberalismo parte de un concepto de libertad que permite que cada individuo tenga un punto de vista sobre lo bueno, lo necesario, lo malo, lo que hace y lo que no hace. Parte del respeto a la iniciativa individual. Y entonces, por más que haya gente que se denominan ortodoxos liberales, señoría, no existen. Señoría, yo creo que aquí va a acabar el debate y todos deberíamos de tener un ala o un pensamiento más liberal, porque el otro está absolutamente prostituido. Escucha, absolutamente. Mira, recomiendo a todos el podcast del Confidencial. El Confidencial tiene un podcast que es en abierto, que no sé cómo se llama la chavala que oía, pero la verdad que lo hace muy bien. Y hoy leía por esta mañana un análisis del porqué de Trump. Es otra de las cosas que no iba a buscarla, pero la encontré buscando lo otro, ¿vale? Y déjame que lo busque el autor. Es el autor de un libro que se llama La Ruptura, que es uno que analiza lo que pasó desde la moción de censura de Zapatero, ¿no? La ruptura es la ruptura de una La moción de Rajoy, dices. No, la moción la moción de censura de Sánchez a Rajoy. Es que yo, para mí, como Pedro Sánchez es Zapatero 3.0. Tenías en la cabeza. Pues me salta siempre, porque aquellos polvos, estos lodos, eso es evidente. Es la ruptura de una tertulia. De hecho, algunos dicen que lo hizo hasta bueno, me parece como que era bueno de aquella Zapatero con respecto a este. Bueno, es que lo dice el refrán, ¿no? O sea, que no tenemos que decirlo. Y La Ruptura es un libro que cuenta por qué una tertulia que hay de periodistas y, bueno, y gente un poco de todo tipo, madrileños, catalanes, vascos, un poco muy abierta en Madrid, que en función, a partir de la moción de censura, empiezan a sectarizarse. Entonces, lo que era gente que hablaban a calzón quitado de todo, no tenían problemas, pues uno era más zurdo, otro era más de derechas, uno era más liberal, otro era más conservador. Cada uno decía lo que pensaba sin que nadie se ofendiese. En cuanto llega Sánchez y se produce esa ruptura radical, porque lo que Zapatero inició
Sánchez lo remató apoyándose en Podemos y en los independentistas, expuso una ruptura radical y una yo lo llamo futbolización de la política, ¿no? Es decir, eres de los tuyos aunque jueguen mal. Yo como no soy fanático de nada, pues aunque soy vehemente, eso me parece atroz, ¿no? Y es que, hablando precisamente, estaba buscando, es un filósofo coreano que está muy en boga ahora, que escribe mucho sobre la sociedad actual de la información, los mitos que produce, lo que nos venden, que nos hacen cautivos. ¿Es lo que sale en redes ahora mucho o no? Yo creo que empieza a estar de moda ya, sí, juntum, no sé qué. Un coreano de estos. Leí 4 cositas de él y una de las cosas que él dice es algo que nosotros manejamos mucho, que es la aspiración de la racionalidad del ser humano. O sea, el ser humano tiene razón, pero no es racional. Es decir, la mayoría de las decisiones que toma un ser humano no están llevadas a cabo por el intelecto, sino que están llevados por la emoción, por el corazón y por otras vísceras que están más abajo, ¿no? Pero es verdad, es decir, tenemos una aspiración de racionalidad, de que nuestras decisiones estén guiadas por el interés, por la razón, por lo que es bueno, por querer ir más allá, por trascender, por hacer las cosas un poquito mejor. Y al final somos rehenes, en la mayoría de los casos, no diría tanto de nuestros impulsos, pero sí, ni de nuestras emociones, pero sí de nuestros quereres, digámoslo así, ¿no? De sentimientos quizás un poco más profundos que el mero impulso. Y es así. Ya, pero llegado a ese punto que estás... Y entonces uno puede decir, yo soy racional, soy... No, es que al final uno responde a eso. Por eso es lo que hablan del ¿cómo es? El cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano. Es una parida. Al final es la emoción profunda o el sentimiento profundo. Lo que aprendes de pequeño, que lo tienes ahí y que por mucho que estudies y quieras cambiar lo que piensas, eso está ahí. Pero tú que es un prejuicio, pero en el buen sentido. Pero podemos entender que hay sistemas que funcionan mejor que otros, ¿vale? Eso sí. A mí eso me parece incuestionable. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿tú no crees? Yo tengo una teoría, que no es una teoría mía, es de Platón. Platón no creía en la democracia, no creía en la aristocracia. ¿Tú no crees que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad? La democracia es una mentira. Somos deudos de Platón cuando deberíamos serlo de Aristóteles. Sí, pero... Y esto vale, no es una pija. Pero aterrízalo. Te digo te lo aterrizo. Platón es causalista. Vale. Cree en las leyes de la causalidad, ¿vale? O sea, la filosofía de Platón es una filosofía que busca eso. Y no somos conscientes, por lo que te decía antes, que el ser humano depende más de la casualidad que de la causalidad. Dentro de las cosas que pasan, no siempre hay una razón que la empuja o una indirizzo, como se dice en derecho, o una dirección, un alguien que quiere que vayan allí. Las más de las veces es gente que ante un evento, esos famosos cisnes negros, que ante un evento súbito que no te esperas y que ocurre, sabe adaptarse. Entonces, ¿quién triunfa? El que sabe leer lo que está pasando, porque las causas de las cosas son muy importantes, pero son muy importantes para no repetir errores y para ser capaz de establecer patrones de actuación que nos lleven a sitios donde vamos a estar mejor o donde vamos a acertar. Pero lo determinante en la evolución y en los avances del ser humano es más la casualidad que la causalidad. No olvides una cosa, los grandes avances de la ciencia casi nunca están llevados a cabo por expertos en esa ciencia. Es lo que demuestra que son hallazgos casuales. La manzana de Newton es que es verdad. Es decir, son cosas que pasan y cuando les buscamos explicación después es cuando damos con la raíz del sistema. Son casualidades que nos empujan en un sentido o en otro. Entonces, cuando somos demasiado deudos de Platón, al final nos acabamos equivocando, porque estamos viendo una mano detrás de todo lo que ocurre y no es verdad. El Club Bilderberg no manda en el mundo. En el mundo no, nadie. El mundo, por decirlo de una forma vasta, el mundo es un mercado de oportunistas. El que lee, el que entiende lo que pasa antes que los demás, es el que se aprovecha de los cambios. Vale, pero si tú generas en tu sociedad un estado de pensamiento, vas a generar más posibilidades de que haya esa casualidad que causalidad. Claro, no. Si tú generas un estado de pensamiento, lo que vas a lograr... Pensamiento de acción. Pero mira, fíjate, estás diciendo una cosa que es verdad, que es que entronca con la supuesta superioridad moral de la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque han hecho el trabajo de colocar
valores de ellos que para muchos son antivalores. Y cuando los politizas son antivalores, pero si no los politizas no son antivalores, son valores de verdad, ¿vale? Pero la utilización de un valor de forma partidista, partidaria o torticera lo convierte en un antivalor, porque utilizas el valor contra alguien. Y a partir de ese momento el valor ya no es un valor, es lo contrario. ¿Por qué gana Trump? ¡Oh, es que es un animal! Efectivamente, es un animal, es misógino y tiene tintes delincuenciales. Todo eso es verdad. ¿Y por qué gana? Lo decíamos antes, por el impuesto de los pobres. No gana por otra cosa. Gana por el impuesto de los pobres, gana por la inflación. Porque ¿quién le vota? El Gil Bill. El que creían que había perdido el republicano, ha vuelto republicano. Es decir, el medio oeste, el obrero, eso que casi no existe ya. Pero, porque los obreros no existen, por lo menos no como eran a principios del 20. Ahora son otra cosa. Si te das cuenta, ahora mismo está viendo una tendencia. Vamos a Estados Unidos y luego podemos ir aquí. ¿La Kamala Harris o Donald Trump? A mí, si me vas a elegir, prefiero Donald Trump. Pero hay un tema. Yo prefiero Donald Trump. Susto, miedo. Claro, que te maten o que te den de hostias. No soy sospechoso de ser zurdo, no lo soy. Creo que soy un liberal bastante centrado. Liberal en sentido europeo, no en sentido norteamericano, ¿vale? Soy más libertario que liberal en el sentido europeo y no norteamericano. Porque el liberal norteamericano es el zurdo que es casi el anarcocapitalista. No, tampoco. No, es que es muy complicado de poner tertulia así. No. Además acabo de decir una chorrada. El liberal norteamericano no tiene que ver con un anarcocapitalista. Todo lo contrario. Son otra cosa, ¿vale? Pero uno tiene, mira, uno tiene cosas buenas y cosas malas, ¿vale? ¿Qué prefieres? Cambio hoy en día, estabilidad o cambio. Yo te diría que hoy prefiero estabilidad. Hoy, yo, personalmente. ¿Pero dices en España o en el mundo? No, a nivel mundial. Y te explico por qué. ¿Por qué yo? Porque yo, si me dejas escoger entre Kamala y Trump, te diría que Kamala Trump. Es decir, no Kamala Harris, sino Kamala Trump. Pero no vale eso. Vale. No me jodas. Vale, No estás bien. tibio. Eres tú. Dime, ¿uno de los dos o ninguno? No, es que te estoy diciendo que ninguno. ¿Por qué? Porque me parece que Kamala es mala. Y es que mala, más que Kamala. Pero creo que lo que Kamala representa es lo que a mí me gustaría que hubiese ganado Estados Unidos. No ella, sino lo que ella representa. ¿Y qué representa Kamala? Vale, lo explico. La ortodoxia. La ortodoxia en muchos aspectos, sobre todo allí. ¿Por qué digo esto? Porque mira, tú te lees los que están detrás, que a mí soy un friki, lo reconozco. Los que están detrás del movimiento, dices. Sí, los que susurran a los caballos, es decir, al oído de ellos, ¿vale? Y tú te coges a Peter Thiel, y Peter Thiel a mí me acojona. No sé quién es. Peter Thiel es lo que tú decías, pero puesto hoy. Es decir, es una democracia de aristócratas, que es la negación de la democracia. Peter Thiel es una democracia oscura. Tú te coges al otro fenómeno, pero, a este, ¿cómo se llama? Al friki de la informática. Joder, que no me sale. No, ¿qué va? A ver, los que están detrás de Trump ahora mismo es PayPal. Son los fundadores de PayPal. Los que se fueron de PayPal. Estaban en los estaba Peter Thiel, estaban unos cuantos más, ¿vale? Y es que el otro, no me sale el nombre ahora, tu nombre es un poco peculiar. Y tienen conceptos, les está pasando a ellos, es un movimiento que reacciona frente a ese movimiento de izquierdas que trata de copar lo cultural. Les está pasando lo mismo. Un diagnóstico, perfecto. Un desarrollo y unas medidas que no pasan de meras ocurrencias. Tú, vale, sois gente inteligente, pero es que, ojo, es que el pensamiento tiene una ortodoxia porque tiene un método. Entonces, no cualquier ocurrencia vale. Mira, hay uno... Joder, tengo que mirar... Entonces, ¿qué deriva le ves tú a Estados Unidos por ejemplo, con Estados Unidos? Mira, gracias a Dios, en Estados Unidos ese aspecto me preocupa poco. Por más que controlen las cámaras, las dos cámaras, y él que haya ganado todo, me preocupa poco, porque tienen un sistema de pesos y contrapesos que está bastante bien diseñado para que el presidente no haga lo que le sale de las pelotas, aunque lo intente. ¿En España tenemos esa posibilidad? No, en España, precisamente, el gran problema de España es ese, ¿no? El gran problema de España es que la democracia está diseñada
con prevención frente a la democracia. La democracia está diseñada para que no quede en manos del pueblo nunca y quede en manos del sistema que transiciona del franquismo a la actualidad. Es una democracia que es pseudo-orgánica, que tiene unas rigideces muy importantes para evitar que haya cambios profundos en la democracia, porque hay una desconfianza yo creo que es una desconfianza justificada a nuestra capacidad de autoorganizarnos, ¿vale? Nosotros somos como los italianos, sin gobierno somos geniales, con gobierno podemos ser lo peor del mundo, porque siempre nuestros gobernantes han sido peores que nosotros. Pero ¿no crees que es un reflejo también del pueblo, del gobernante? Si existe Pedro Sánchez es porque ahí afuera existe Pedro Sánchez. Con comodín. Con comodín. Al final... Bueno, voy a dar un dato, ¿eh? No compro eso. Tú cuando vas a un restaurante... ¿Y por qué haces luego? Escoges entre la carta que hay. O te vas del restaurante. O te vas. Pero aquí no te puedes ir. Entonces, la carta es la que te ofrecen. Tú escoges lo menos malo, que es lo más racional, lo más inteligente. Muchas veces escoges lo menos malo y otras veces escoges al de tu equipo, que es lo que para mí es un error. ¿Vale? ¿Y no escoger nada? ¿Irte a otro lugar o hacerte la comida en casa? Es que hay una tendencia ahora mismo que muchos estamos en esa película. Yo, hasta que no llegue alguien que a mí me convenza, no voy a votarles. Y siempre voté esa idea de voy a votar al menos malo, que es a la derecha para mí, o lo entendido por derecha, porque el Partido Popular de derecha con los impuestos sigue teniendo plusvalía, sigue teniendo un gasto de público excesivo. Eso no es de derechas, eso es socialismo. A mí me pueden vestir como quieran. Es que, vamos a ver. Es que estamos llegando a un punto en el que ves a unos con unos trajes, pero por dentro tienen otro color. Entonces, que estamos, esto se está liando ante una parda. A ver. Vale, ya te digo quién era, porque hasta que no lo despejase no podía. Curtis Jarvis, ¿vale? Curtis Jarvis, busca a Curtis Jarvis y te vas a descojonar con Y. Jarvis, Y-R-V. Y este es uno de los que está detrás del movimiento de Donald Trump. Curtis Jarvis es el que susurra al oído de Vance, del vicepresidente. Es uno de esos inspiradores teóricos, ¿vale? Y Peter Thiel está más en el entorno de Elon Musk y compañía, ¿vale? A ver, lo que decías. Joder, el problema es que la opción de estar fuera del sistema no existe. Es decir, los escaños vacíos es un camelo, el voto en blanco es una estupidez, pero al final estás entregando el poder al otro. Y entonces la democracia pasa por eso la democracia es alternancia, porque tú escoges y tienes la posibilidad de cambiar siempre, ¿vale? Siempre. Pero dentro de lo que hay, que es bastante malo. Vale, pero es que es nuestra responsabilidad. ¿Dónde está el problema que tiene la democracia española? Es en las rigidez de las que yo te hablaba, ¿vale? Yo formo parte de un movimiento que se llama Diputado de Distrito, que un día podemos hablar largo y tendido de él, que lo que se pretende es buscar un sistema mixto, equilibrado. ¿Que es a nivel nacional? Sí. Llevamos 15 años haciendo pedagogía, pero da igual. La pedagogía, bueno, o sea, el sistema es tan rígido que da igual lo que hagas. No, Ciudadanos es un movimiento que se interesó por nosotros, porque de hecho mucha gente de Diputado de Distrito terminó participando en Ciudadanos y algunos en Vox también, como en Sociedad Civil en su momento, que muchos de ellos participamos de Sociedad Civil cuando empezó. El problema es dónde está, qué es, o sea, cuál sería el menos malo de los sistemas. Para mí, un sistema híbrido entre el inglés y el alemán. El sistema alemán ya es un hibridizaje entre la democracia proporcional y el sistema inglés, que es evidentemente mayoritario, ¿vale? Un dato, en Alemania hay 450.000 políticos, o sea que 150.000 hay 450.000. Escucha, ese es otro problema que va después y que tiene una solución mucho más fácil, pero que no la van a poner ellos, aunque la lleven en los listas. Porque al final, todo eso es donde puedes meter a los inútiles. ¿Quién hace eso? ¿Quién puedes meter a los inútiles que tienes, y esos inútiles son los que provocan cosas como lo que pasó en Valencia, ¿vale? Que también ¿Cómo hacemos para...? Podemos hablar de ello. Pero mira, ¿de qué va esto? Esto va de un sistema que sea como el anglosajón. Es que tú eliges a tu diputado en tu distrito, dices, España somos 41 millones, 40 millones, 400 diputados, solo una cámara, no dos, una, y cada 100.000 escogemos a uno. Y 100.000 con un concepto territorial, ¿vale? Tú haces circunscripciones de 100.000 y las vas modificando en cada elección en función de cómo fluctúe la población. Perfecto. Y se lo lleva todo de winner take it all, como dicen los anglosajones. El que gana se lo lleva todo, ¿no? Entonces, bueno, pues un sistema inglés puro, que con un 20% de diferencia de votos tienes un 80% de diferencia en la Cámara. Estados Unidos es muy parecido. Luego te voy a dar un dato de Estados Unidos para que veas que da igual a quién pongan de presidente, porque ya el propio sistema está diseñado para que no funcione. Y funciona, ¿vale?
¿Y qué decimos nosotros? Pues mira, ese sistema está muy bien, pero hagamos un mix. La mitad o una cámara electa en circunscripciones uninominales, es decir, con un diputado por cada circunscripción, que puede decir, bueno, pues hagamos los 200.000 para que sean 200. Y los otros 200 en circunscripción única. Una cosa como el de alemán. Es un sistema mixto compensado, ¿vale? Parte de la Cámara se exige de forma, una especie de ley d'Hondt, y parte de la Cámara es proporcional puro. Coño, ¿y la segunda vuelta? Vale. Lo de la segunda vuelta de... Al final, la segunda vuelta es de winners take it all. El que gana se lo lleva todo. Ya, pero es mejor eso en España que lo que tenemos ahora, porque no hubiese... Es que todo tiene su porqué y al final vas a depender de que aciertes con la persona. Y entonces te voy a la otra parte, ¿vale? Las rigideces que tiene el sistema hacen que quede en manos de los partidos políticos, porque el sistema de ley d'Hondt con las circunscripciones que tenemos están hechas para premiar a los partidos hegemónicos, ¿vale? La ley d'Hondt, hasta un tamaño de circunscripción, premia al partido dominante y a partir de un tamaño más pequeño lo que provoca es la fragmentación. Eso que ha provocado que gente que domina territorios pequeños tenga un peso muy grande. Pero eso se hizo mal y creo que conscientemente porque fueron mejores los legisladores catalanes y vascos que los del resto de España. Tuvieron más visión, punto, ¿vale? ¿Por qué no lo podemos cambiar? Porque para evitar que surjan movimientos ciudadanos que lo cambien, Rubalcaba y Rajoy, estando Rajoy en el gobierno, se pusieron de acuerdo para establecer una barrera de entrada superior o una barrera de entrada máxima en las elecciones. ¿Cuál es esa barrera de entrada? Los avales. Para presentarte necesitas avales del 1% del censo. ¡Jo, qué poco! No, es la hostia. Y perdón por decirlo así, es que es la hostia. Es decir, tú para presentarte en una circunscripción de 1 millón, conseguir 100.000 avales. Cágate el lorito. ¿Sabes lo que son 100.000 avales? Ojo. No, 10.000. Perdón, 10.000. Sí, que es un 1%, sí. Eso, 10.000. Ojo. ¿Sabes lo que son 10.000 avales? Para poder presentarte... En Asturias. ¿Avales son firmas? 10.000 avales. 10.000 personas que te pongan el DNI y te firmen para que tú te presentes. Teniendo en cuenta que la mayoría de la gente en España no se moja porque en España tenemos vergüenza política. Que es un vicio nuestro, exclusivamente nuestro. Pues eso solo se cambia desde dentro cuando alguien diga, ¿cómo acabo con los nacionalismos? ¿Cómo acabo con el poder exacerbado de los nacionalismos? Con una reforma profunda del sistema, yendo a un sistema mixto proporcional. ¿Qué es eso? Que el que gana en España, cógete las elecciones europeas, el resultado que hay en España, pero tú no crees y con el resultado de las elecciones europeas tendríamos un parlamento que no se pareciera en nada al que tenemos, mucho más proporcionado a lo que piensa la gente en España y mucho más gobernable. ¿No crees que entonces debería venir alguien fuera de... Separa la elección del presidente de la del legislativo, como en Francia. Sí, el legislativo por un lado y el ejecutivo por otro. En los planos reales que hay ahora no lo van a cambiar, para mí. Tendría que haber uno externo y crear un nuevo partido. No, es muy... A ver, parte de un partido. Es muy complicado que lo cambien, salvo que llegue gente a los partidos hegemónicos que de verdad quieren cambiar, tenga el nivel que tuvieron muchos de los que estaban al principio. Es decir, que te aparezca un Herrero de Miñón, un Fraga, un Felipe González, te aparezca gente así, un Solchaga, un Ledesma, es decir, gente que no es que fuesen unos grandes estadistas, es que tenían o tuvieron visión. Mientras ser joven sea un aval en el Parlamento, date por jodido. Pero... Lo único bueno que tiene la juventud es que se cura con los años. Eso lo dice mi padre mucho. Claro. Una cosa que te voy a comentar. ¿Tú crees más, por lo que estamos hablando, en la democracia que en la aristocracia? Por lo que entiendo. Absolutamente. Vale. La democracia es el poder del pueblo. No, la democracia no es el poder del pueblo. La democracia es la capacidad que tiene el pueblo para controlar a los gobernantes. Pero el término democracia, poder del pueblo. Vale, dice eso, vale. Si desgranamos esa palabra, es que hay mucha tendencia ahora que escuchas a la gente diciendo, no, es que esto no es una democracia, debería de serlo. A mí me da miedo que fuera una democracia como su propia palabra indica, porque entonces significa que todos los ciudadanos del pueblo deberíamos de decidir ciertas medidas. Eso es una democracia plebiscitaria, no una democracia liberal. Eso es otra cosa. Es decir, y la prueba de que eso no funciona
lo tienes con el Brexit. Es la prueba de que eso no funciona. Uno jugó a aprendiz de brujo, un gran político, pero naif, como todos los políticos ingleses, tienen un punto naif, siempre lo tuvieron. Jugó con Escocia, le salió y dijo, bueno, pues ahora hago con el Brexit, luego te voy a ganar igual, y toma, hostia, que se llevó, y toma el problema que tienen. Que ojo, dentro del problema que tienen, se están reinventando francamente bien. Yo, para mí me parece un sistema dentro de Europa que está a otro nivel también. Escucha, yo lo que digo es, dentro del problema que se han creado, están saliendo bastante bien. Porque han dicho, ostras, me he ido de Europa, macho, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me arriesgo? Bueno, pues me voy a enfocar a lo que me tengo que enfocar. ¿Y qué me tengo que enfocar? Mis colonias. ¿Eso qué significa? Globalización. Y entonces, a causa del Brexit, han abrazado la globalización que no lo hubiesen abrazado de otra forma los anglosajones, porque el anglosajón es más nacionalista que nadie. Perdón, el inglés es muy nacionalista. No, es muy nacionalista. Son la hostia. Vamos a ir a girar un poco esto, que a mí me flipa. De hecho, en el podcast y en mis vídeos hablo mucho de política, porque me parece una manera de polarizar. No lo hago yo, ya está inventado. La polarización y que cada uno luego determine lo que quiera decir. Pero cuando analizas el sistema, despolarizas. Sí, exactamente. Cuando empiezas a entender los resortes. Razón. Mira, ahora mismo acabas de decir un tema de la democracia, la plebiscita o liberal. Eso entiendo que abrirá la mente a la gente porque se está escuchando la tendencia y muchos youtubers, no, es que democracia real ya, no sé qué, no sé cuánto. Yo desgrano de la manera que hay democracia, el poder del pueblo, si mandamos una democracia plebiscita al pueblo decidir sobre fiscalidad, ley que no tiene ni puta idea, una persona que no, vamos a ver, estamos liando las drogas, la prostitución, creo que eso debe de estar en manos de expertos, pero, y ahí voy a abrir un debate, que lo hablaremos otro día, que me parece interesante, para mí, y lo extrapolo y digo, reales, catedrático, para mí, imagínate, el catedrático es un experto, está de hablar, si hizo la transición de profesional a catedrático, yo te lo puede ser muy listo para los polinomios y muy tonto para la vida, ¿eh? Totalmente. No lo olvides. Pero está viendo, hay mucha gente que, no, es que esta persona es una persona de relevancia, no sé qué. Vale. Falta una de las diferencias que tiene la democracia en España con todo nuestro entorno, que además es muy importante y que de esa no habla nadie, o se habla muy poco. Que me adelanto a tu pregunta y te voy a dar la respuesta. El problema no es el político. No. Es que tú lo dijiste antes, es que en España hay no sé cuántos mil políticos más que no sé dónde. El problema es que un ministro en el Reino Unido, un ministro en el Reino Unido, solo tiene un cargo de confianza. ¡Uno! El resto son funcionarios. Vale, pero espera, ahora voy a lo tuyo, la ley. Si la ley determina eso, se acaba el juego. Claro, pero ahí voy. Vamos a ver, pero es que no es injusto, lo que es ineficiente. En España, cada vez que cambia la administración, cambian 4 categorías de la pirámide funcionarial. Cada vez que cambia un político, oiga, pare un momento. El problema de España es que no hay separación entre administración y ejecutivo. Es lo que te decía, no está el diseño democrático, va más allá abajo. Es decir, es el mayor déficit que tenemos. Porque si tú no puedes tocar a los funcionarios, cuando te hacen un informe, no te van a decir lo que tú quieres oír, te van a decir lo que tú tienes que oír. Entonces tú no vas a poder decir, que a mí no me avisaron. No, perdone, hay un funcionario que va a estar toda su... Es el que manda. Tú sabes que a un alcalde lo pueden suspender de funciones los 3 grandes funciones municipales en el Reino Unido. Aquí en el Rojo, en Londres, creo que fueron los 90 o 2000 algo. Yo creo que fue 2000 algo, lo suspendieron de funciones 6 meses por una decisión equivocada que tomó, no siguiendo eso. ¿Y sabes quién tomó esa decisión? Secretario, interventor y tesorero. Los 3 grandes funcionarios, que tienen que ser los que mandan en un ayuntamiento, dijeron, tú, suspendido funciones, por inútil. Claro, pero es que eso es lo que está politizado. Eso es lo que define la democracia, al final. Es decir, yo soy el político y tengo, lo que te decía antes, la indirizzo política. Yo digo hacia dónde quiero ir. Pero el cómo lo hago lo tiene que decir el técnico. Pero siempre. El funcionario aquí en España, el secretario, además, puede hacerlo con un alcalde aquí en España. Tú tenías a Ábalos y a Coldo
a Coldo, portero de un puticlub, lo tenías en un cargo de confianza en un ministerio. Es que ese es el problema. Es que eso solo puede pasar en España. Ya, pero entonces si las leyes las hacen ellos, estamos jodidos, Claro, porque a ellos no se van a es pegar muy un tiro en el pie. complicado, es muy complicado que eso se cambie, salvo que tengamos la suerte o la visión de, mira, hubo un movimiento, es que llevo tanto tiempo enredando en política, enredando efectos prácticos, no pensando, sino caciplando por Una detrás. pregunta que te voy a hacer aquí dolorosa. Si un político que tú sabes que es un hijo de puta, tú por ejemplo, imagínate, te llama Pedro Sánchez y Coldo y tal, oye, me tienes que defender. Lo defiendo. Lo defiendes. ¿Quién será? Tu ética profesional no te Es hace esa. distinción. No, es esa. No tendría ética profesional si no lo defiendo. Pero yo no hago hay causa. una ética personal en el mundo de la abogacía. Yo no hago o causa. Es un tema personal. Escucha, Que tú puedes yo decidirlo. no hago causa común con el cliente, nunca. Por eso creo que no soy malo, no voy a decir que soy bueno, porque nunca hago causa común con el cliente. Es decir, mi posición no es decir que mi cliente es un santo o es bueno. Mi posición es, con la herramienta que yo tengo, defender los intereses de mi cliente. Pero si, por ejemplo, sabes que una persona ha matado a alguien y sabes que es un hijo... Para que el sistema funcione yo lo tengo que defender. Te pongo un ejemplo. La justicia más antigua que hay en el mundo, es decir, que llega hasta hoy, es los procesos de santidad. ¿No? El proceso de santidad es un juicio de santidad que se hace para nombrar un santo, ¿no? Eso lleva siendo así. ¿No es una asamblea que votan? No, es un procedimiento judicial para nombrar un santo, en el que se estudia su vida y se la somete a un juicio. ¿Sabes quién tiene abogado en ese procedimiento? El diablo. El santo no tiene abogado. Vuelvo, los santos no necesitan abogado. Los santos no necesitan abogado. Ya, pero... Aunque ahora hay un estatuto de la víctima que te le ha hecho un abogado. El que necesita un abogado es el culpable, el delincuente. Para que la sentencia sea justa, hace falta que tenga el mejor abogado posible. Y con el mejor abogado posible la sentencia será justa, porque a lo mejor la sentencia justa no son 20 años, sino que son 2 o son 3. Ese es el trabajo del abogado. El trabajo del abogado no es voy a absolver a un asesino. No. Ojo, si lo logras, chapó, macho, te aplaudo y te hago la hora. Puto crack. Pero eso es de película, eso no es la realidad. Sí, decir, oye, mira, yo puedes, a ver, hay delitos que no defiendo. Miento. Hay delincuentes que no defiendo, no delitos. Porque hay delitos que son repugnantes, que si el delincuente asume la culpa de responsabilidad, yo sí lo defiendo para que tenga la mejor sentencia con su culpa y penando lo que tenga que penar. Pero si no lo asume. ¿Vale? Claro. Y son los que todos tenemos en la mente, ¿vale? Delitos, piensa lo más abyecto que sea, lo peor que se te ocurra, yo a ese lo defendería en un supuesto de laboratorio. ¿Y cuál es? Tú, si lo hiciste, yo lo sé. Si lo hiciste, lo reconoces. Y reconociéndolo, te logro la mejor sentencia que tengas. Dirás, coño, qué cómodo. Sí, claro, es que esa es mi condición en ese delito. Pero si no lo reconoce. Pero son 3 delitos, ¿eh? Si no lo reconoce. Y si me engaña, lo dejo. Yo creo que te digo. Y lo he hecho. ¿Vale? Y lo he hecho. Porque se lo pongo por escrito. Y me lo tienen que firmar. ¿Te defiendo como inocente? Pones escrito que eres inocente. Y si no eres inocente, cuando yo me doy cuenta que me has engañado y eres culpable, te dejo de defender. Se lo pongo por escrito. Y me lo firman. Es un tío muy raro. Tú sabes que es un abogado muy raro, porque a ti el procurador te manda la copia de todo. Me dices, tú, joder, no lo entiendo. Y yo, te lo explico yo. Soy un abogado distinto. Y en eso sí que soy distinto. Soy de los pocos abogados que quiero que el cliente sepa todo lo que pasa en el cliente. ¿Y serías capaz? Te voy a hacer preguntas un poco dolorosas, pero ya veo que a ti, lo que hablamos, tú contestas. A mí es lo que me gusta, porque además, ¿sabes lo que pasa? Los que tenemos un pensamiento así liberal, lo que hablamos antes. Tú preguntas a quién, luego te contesto, no, tampoco me tienen que ni ofender, ni dejar de ofender, ni nada. Si quiero te contesto. Sí. ¿Defendería a Pedro Sánchez? Sí. ¿Tú crees? A Coldo me costaría, pero porque es un tipo grosero, no por otra cosa. Sería por el chato personal. Yo te digo una cosa, yo te lo juro, que es una cosa que me machacan. Porque tal, de hecho me lo dijo una persona que le tengo cariño, que además está en el sector de la medicina. Dijo, pues yo si me viene un paciente no puedo, por mi código ontológico, no atenderlo, porque tal. Y dije, bueno, haber elegido otra profesión. Mi código ontológico es mis huevos. Y te voy a decir una cosa, a Pedro Sánchez, aunque me dé una casa, a vender la más, le mando a tomar igual que entra, digo, buenos días, ¿qué queríais? Hablaré 2 minutos y digo, mira, vete a tomar mira, el abogado, a ti no trabajo. escucha, el abogado que llevo
Es que sin decir el nombre se puede decir. Uno de los abogados que llevó a algunos de los de la Operación Galaxia y el golpe de Estado, de Tejero. No sé lo que es. Ah, Galaxia es el Tiene que, es aquella época, ¿vale? Que llevó a gente de derechas, de los que había ahí implicados. Le fue uno de los directivos de UGT cuando lo de la PSV. No, cuando lo de Natcar, que también están metidos los sindicatos, como el tema de Natcar. ¿Qué es Natcar? No sé. Y Natcar fue un gran fraude que hubo con amaños de líneas de transporte en España, ¿vale? Estaban metidos los sindicatos allí. Y cuando le fue a encargar la defensa, es un abogado de los buenos de verdad en Madrid, ¿vale? De los que trabajan bien penal, poco conocido, poco mediático, pero un gran amigo. Además de origen asturiano, ¿vale? Yo lo conozco. Cuando le dice, usted me suena que no, soy tal. Ah, no, lo siento, yo no defiendo delincuentes. ¿Cómo dice? Que yo no defiendo delincuentes. Que no defiendo delincuentes, que se vaya, ¿vale? Bien. Es un chiste, ¿vale? Todos tenemos, evidentemente yo tengo gente que me repugnaría defender, ¿vale? Pero no precisamente Pedro Sánchez. De verdad te lo digo. Yo no hago causa común con él. Y, ojo, depende de lo que sea. Es decir, depende de lo que sea. Coño, que me dices la que estuvo encubriendo a su marido con el tema de abusos en Valencia, pues evidentemente me sería muy complicado defenderla. Tendría que ser un supuesto de laboratorio para llevarla. En principio que no la llevaría. O las que estuvieron en Baleares con esa trama de corrupción de menores. O las que hay en Asturias con la trama de corrupción de menores que hay aquí en estos servicios sociales. Que hay una que salió en Intereconomía, ¿vale? Que están comprando el silencio de la gente. Ya, ¿vale? Pues eso... Bien, a mí me costaría mucho defender a... Cada uno tiene sus películas. Pero claro, una cosa, ¿y te atreverías a decir una cosa? ¿Irías o aconsejarías en algún caso a alguien, en algún supuesto, sin mojarnos cosas ya muy burras, pero a decir, oye, mira, la justicia en este caso es mejor que te la tomes tú que tener que... ¿Crees que a veces es mejor o no? Y te pongo un ejemplo. A mí me entra alguien... Y yo te lo, yo no con comodín. Yo te lo diría a ti por el tema de, oye, ya tengo cierta relación, te lo diría a título personal. Digo, mira, Gonzalo, me acaba de entrar un tío, es una persona muy que me coló en uno de los pisos. Como primera instancia, le vamos a mandar una cartita. No quiero reventarle la cabeza, un momento, pero si veo que no hace efecto, o te lo diré hechos consumados, no te lo diré. Yo te advertiría que no es una buena solución. Te explicaría el lío en el que te metes y luego te defendería. Y haces luego el trabajo. Te lo pongo, mira, te lo pongo más... Pero no crees, mojándonos, ¿no crees que a veces es mejor eso? Puedes hacer que se vaya de una forma efectiva sin cometer ningún delito. Hay maneras y soluciones jurídicas que tú... Y parajurídicas que pueden funcionar eventualmente. Pues mira, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Te voy a poner... A mí no me ha pasado. Escucha, te voy a poner. Pero para cualquiera que le pase cualquier cosa, bueno... Voy a hacer publicidad. No, en serio. El correo de Gonzalo va a estar aquí abajo. Ya os lo digo, es un crack, es un fenómeno. A veces se acierta, a veces se equivoca. Para mí está a otro nivel. Esa es mi visión. Mi padre, me acuerdo estando en una oficina en Muros de Alón, un pueblo de 2000 habitantes, hacer una llamada, mi padre, y otra, y estar acabando a hablar con Esperanza Aguirre, con Rato, que mira la que lió Rato. Sí. Pero bueno, cada uno, oye, también te digo una cosa, hay que estar también de Casta le viene algo. Cada uno que tiene que estar allí para vivir eso. Me refiero que he visto muchos perfiles gracias a esas llamadas. Yo me vi una vez en las Torres Quío con directivos allí, bueno, una cosa, escucha gente brillante, la verdad que con 20 años eso tiene mucha calidad, vivir eso, que es una cosa que yo estoy agradeciendo a mi padre, decir, joder, es que vivir eso aprendes, si eres un poco listo y estás escuchando y dices tú, oye, y vi conversaciones, y tú eres de ese grupo de formato que ya lo conocía, o sea, ya te conocía siendo bastante mayorcito, ¿no? Que cada vez es más difícil que me sorprendan profesionales, que es muy difícil, no, hazme caso. Entonces tenéis aquí una persona que espero que no la tengáis que utilizar para nada, yo la tuve que utilizar y a mí no vino por mí, que no soy aquí un santo que me puede mañana colocarme columpio y pasar de todo, pero vino por otra situación, pero al final me salpicaba a mí y salimos bastante airosos, la situación fue... Salió razonablemente bien. Sí. Espera, voy a hacer al público una recomendación. Para mí, una de las mejores series me la recomendó un amigo de Avilés, vendedor de seguros, que tiene en la cabeza ese negocio, que se llama Escándalo. Resolvemos problemas. Bienvenido a Olivia Pope y Asociados.
Arreglamos cosas, gestionamos crisis, hacemos que los problemas de nuestros clientes se desvanezcan. Ella no es de los buenos, es la mejor de todos. Scandal. Scandal. Es de las mejores series, es ficción absoluta. ¿Qué? ¿Pero va de abogados? No exactamente. Hay abogados, hay mucho de todo. Es un negocio que en España no podría funcionar porque rayaría la ilegalidad, aunque creo que se puede hacer, se podría llegar a hacer. Es una oficina de resolución de conflictos. Es un abogado que tiene un equipo que no solo te defiende en el juzgado. Lo mismo te hace una campaña de publicidad, que te defiende de un ataque por internet, que te resuelve un problema de tener un familiar en la cárcel al que están amenazando. O sea, es alguien que tú tienes un problema, vas con él y él te ofrece soluciones, todas legales, para sacarlo adelante. Porque no toda solución a un problema pasa por un juzgado. A veces, siendo imaginativo... Podemos ir a Desokupa. Es un ejemplo. O sea, Desokupa es una actividad perfectamente legal, que lo hacen perfectamente bien y que funciona. Lo haces de la manera que más... El mero hecho de que esos sepan que les pueden pegar, más de las veces meten miedo, ¿no? El miedo es un motor, es una emoción profunda que es un motor brutal de las decisiones humanas, el miedo. Es decir, tú ten en cuenta que el miedo es el que hace que cambie el cuerpo entero y que te actives. ¿Sabes cuál fue el miedo del cliente? Que le mandamos una carta de un cliente cuando dejaste la casa que era y que te dije qué tal, bueno, pues el miedo fue que yo fui a visitar a los suegros y la suegra le llamó fijo porque a los 2 días, claro, yo ahí tuve que pensar, si es cierto que, yo lo digo medio broma, medio en serio, hay que ser inteligente en la vida, aquí tenemos un abogado que hay que sensibilizar un poco a la gente, que habrás visto cosas, que te has metido, de clientes que se han metido en problemas pues, por salirse de la pinta. Por no escuchar. Por no escuchar, y hay que tener calma. Hay soluciones inteligentes. Yo ahí, te lo digo sinceramente, estaba en ese proceso que tú le mandaste la carta, Lucía me conoce, yo quedé con él, no vino. No es una actuación recomendable. Gracias a, también te digo, tú en ese momento no me calmaste porque tú y tal, Lucía me calmó y hay que pensar las cosas con frialdad y dentro de la legalidad buscar soluciones. Porque a veces nos vamos muy de bravos, de calidad, y hay que temporalizar, hay que tener calma. Luego ya decidiremos. Tú hablabas antes de una experiencia o de una parte de una experiencia vital en tu trayectoria, que fue conocer a esa gente. Yo ahí tengo el privilegio, además lo tuve, la suerte, ¿no? Yo hice un curso de posgrado en Londres, en Inglaterra, en la LSE, y vi a mi mito filosófico de la segunda mitad del 20, ¿no? Que es Karl Popper. Karl Popper, es decir, el filósofo del liberalismo, el concepto de sociedad abierta, o sea, todo esto que se maneja ahora de cómo tienen que ser las democracias, pues Karl Popper fue un filósofo. ¿Y hay alguna persona? Coincidí, lo vi un día en la universidad y de la que iba, pregunté, o sea, él había sido rector y se estaba como en mérito poco antes de morir, y paseaba por allí, iba a la LSE, a la London School of Economics, iba pues a leer, a lo que fuese. Y de la que pasa, dijo, no puede ser. Y le pregunto, pues no sé si era Albedel o qué función tenía, uno que estaba en una cabina a la entrada. Oiga, este es. Dijo, sí es. Te sigo diciendo, es imposible. O sea, como un fulano de pueblo como yo, que es Oviedo, que estudió en Oviedo, que tuvo la suerte de poder hacer un curso de posgrado a través de la Cámara de Comercio, que tenía un convenio, que dije, coño, voy a intentar yo este curso, un curso, bueno, no valía para nada, más que para conocer otro sistema jurídico, que ya es bastante, y obtener una cuasi capacitación que si hubiese tomado otro camino profesional me hubiese servido, ¿no? ¿Cómo puedo tener la suerte de ver a este fulano, que es el que le ha callado la boca a todos los filósofos progres del 20? Y ese hombre... De verlo por ahí, no me atreví ni a saludarlo. Te voy a estar reparo. Digo, bueno, no puedo molestar a este señor. No. Y por ejemplo, ese hombre, ¿hubo alguna civilización en el mundo que aterrizó su manera de pensar? Bueno, que la aplica. Escucha, al final las democracias liberales son democracias abiertas, ¿no? Él tiene un libro muy complejo que yo leí durante la carrera, no sin gran sufrimiento, pues como decía Gustavo Bueno, cuando se entiende un filósofo es que no es filósofo, ya costaba entenderlo, que se llama sociedad abierta o sociedad cerrada, ¿vale? Y luego se llama Los enemigos de las sociedades abiertas. Escribía mucho sobre ese concepto de sociedad abierta, que es la democracia liberal, que es por eso yo digo que ni plebiscito ni vainas, ¿no? O sea, que cualquiera pueda ser político
y que podamos quitar a cualquiera, que cualquiera pueda entrar a una sociedad, que cualquiera pueda salir de la sociedad e irse a otra si quiere. Eso, a ver, es mucho más complejo, pero forma parte. Él decía una cosa, ¿vale? Pues yo iba a decir una cosa y dije, no, mira, párate y di lo contrario. No todo tiene solución. Es decir, hay situaciones que no tienen solución, por más que las busquemos. La izquierda, cuando estimula el conflicto, sabe que no todos los conflictos tienen solución y entonces sabe que tiene un público eterno y tiene clientes para toda la vida. Y Popper decía, en la vida o en el mundo no todo tiene solución. No hay que pretender resolverlo todo. Hay que aprender a convivir con el dolor. Ese convivir con el dolor no es fatalismo y bueno, déjalo hasta que no pase nada. Claro, es equivalente al concepto japonés del shoganai, que yo lo traduzco en asturiano con a tomar por culo la bicicleta, ¿vale? Es decir, es un ¿qué le vamos a hacer? Es decir, ya, pero como ¿qué es lo que hablábamos antes? Es más la casualidad que la causalidad. Entonces, hay veces que hay que adaptarse a lo que tienes y esa maleabilidad de ser capaz de adaptarse y no tratar de cambiarlo todo, porque no todo tiene solución. Sí, pero tú no crees que hay algo que hace quizás sea la clave. La izquierda, que es la repetición de su mantra, y nosotros, la del nuestro. Y el cabrón te putea, no, que no te está puteando, es que eso es así, es que él tiene más dinero que tú. Entonces, para tener tanto dinero como él, tienes que tener, además de trabajar tanto como él, porque no contra nadie que se haga rico sin trabajar, la lotería es un mito y es mentira, la gente que se hace rico con la lotería se acaba arruinando, tarde o más temprano, la gran mayoría se acaban arruinando, o por lo menos están peor de lo que estaban antes. Para de verdad ser rico, hay que trabajar como un... No hay más. Y además, llámalo suerte, se tienen que dar casualidades, que entiendas lo que pasa, que aciertes con las decisiones, que aciertes con una cadena de decisiones, que sigas acertando y que sigas creciendo. Luego ya cuando tienes mucho dinero, acierta cualquiera. Una vez que estás allí, pero ojo aquí. Entonces claro, aciertas, te pones aquí arriba, y una vez que estás aquí arriba, te puedes caer. Pero lo normal es que si en el momento que llegas a arriba eres prudente, pasa nada, vas a seguir. Mira Trump, da igual, mira Elon Musk, da igual, ya llegó, ya demostró lo inteligente que era. Y a partir de ese momento es lo suficientemente inteligente como para no arriesgar lo que tiene. Incluso para capitalizar los errores. Mira X, mira Twitter. Lo primero que hizo fue cambiar el nombre. Joder, qué machada, cambiar la marca de la mejor marca del mundo, Twitter, la cambió. Joder, pues funciona. Es que a lo mejor él no quería Twitter, quería X. Y a lo mejor en su cabeza tenía otra cosa, porque quería hacerlo de otra manera. Entonces, hay que entender que la gente que es inteligente es por algo. Sí, está claro. Y hay que entender que Trump puede ser un animal, pero no es tonto. No, es un tipo bastante brillante e inteligente. Con un defecto, que es un figurón, que es excéntrico y que es excesivo y misógino y muchos defectos, todos los tiene. Pero tiene otro que es la inteligencia. De los más populares, que puede ser un sistema que yo sí implantaría en España, aunque tú bien dijiste antes, básicamente, de nuestro juego al fútbol, que los jugadores hacen al sistema, no un sistema de los jugadores, dependiendo de lo que hay aquí. De alguna manera, lo que hablamos, en Milei es un formato que ahora mismo está... Milei vale para Argentina en este momento, vale el tiempo que dure, y si logra lo que pide. ¿Argentina ha mejorado con Milei? Sí, pero es un poco lo que te decía antes. En cuanto tú haces algo distinto, lo más normal es que te vaya un poco mejor. Solo por hacerlo distinto. Es decir, solo por dejar de cometer errores, ya mejoras. Otra cosa es que vaya a encadenar los suficientemente aciertos como para que cambiar las cosas profundamente. Ya veremos. Cuando te hablaba del otro, que es el que le habla al oído a Vance, tiene un concepto que es, os digo que es gente con ideas brillantes, pero con desarrollos un poco limitados, ¿vale? Hay que distinguir las ocurrencias, que son aciertos, de los desarrollos intelectuales, que son los que de verdad pueden ayudar a cambiar cosas, ¿no? Él tiene un concepto que no es el de sistema, que es el de la catedral. Y la catedral es un concepto que él lo utiliza de una manera, pero que en profundidad, el problema es que él lo acaba abandonando porque lleva donde él no quiere llegar. Entonces lo abandona. La catedral, también por oposición a la iglesia. La catedral es un punto donde confluyen nobles o notables, ¿vale? Es decir, la catedral es como la iglesia de los pijos, ¿no? O sea, de los guays. Y en la catedral confluye gente que tiene intereses parecidos o similares. Y esos al final se ponen de acuerdo en hacer las cosas de una manera en favor de ellos. No lo van a hacer en favor del enfrente. Tú cuando trabajas para ti o trabajas para el enfrente. Yo trabajo para mí. Pues ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí donde se junta esa gente, se generan
unas servidumbres, unas ayudas, unas cositas que les benefician a ellos y no necesariamente perjudican al resto, pero en ocasiones sí. Lo normal es que cuando la gente prosperen todos con ellos. Aunque queramos entender que los ricos nos roban el dinero, no es verdad, no los roban. A mí creo que nos lo roban los gobiernos. Los políticos. Los políticos son los que Está están claro. Además, nos lo roban con la ley en la mano, hacen leyes para robarnos, para meter mano en la cartera, ¿vale? Ya está. ¿Y tú crees una pregunta que estás metido en el tema jurídico? ¿Es muy difícil meterles la mano al político? Digamos, el que realmente robó, el que le hizo más... Es trabajoso. ¿Y trabajoso por qué? Porque las redes que tienen creadas... Coño, porque tienen muchos medios para defenderse, no mejores abogados, sino más medios, porque están en el sistema y conocen el sistema mejor y los resultados del sistema para protegerse, pero es una cuestión de... y porque a ti no te renta. Como dicen los chavales jóvenes, ¿por qué no quitamos a los políticos? Porque no renta. O sea, ¿por qué no llevas un juicio contra un político? Porque no renta. Porque al final... ¿No renta por qué? Porque te cuesta mucho, no, te cuesta mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho trabajo, mucha atención, y tú no ganas dinero con eso. Ese es el tema. Mira, yo he llevado a favor y en contra a políticos del PP y del PSOE. Condenado políticos del PP y del PSOE. Por supuesto, políticos del PP y del PSOE. De Ulez, que somos de León. En Madrid Sur también llevé uno en su día. Con éxito y sin éxito, son como son, a veces ganas, a veces no ganas. Incluso a políticos de foro, después de haber venido de foro. Que es buen rapaz, ¿vale? Buena gente, además lo hice con gusto en ese caso. Además, se lo conozco mucho más. Sí, es una delicia. Muchos políticos como él sí pueden cambiar la política. Y te das cuenta que no es lo mismo remar contra que remar a favor. Todos sabemos navegar con viento de popa de empopada, porque es muy fácil. Sueltas trapo, amarras y te lleva el barco. También es verdad que el viento de popa no te lleva donde quieres, te lleva donde va el viento. Y es muy complicado navegar de través o de ceñida. Pues esto es lo mismo. O sea, cuando pleiteas contra un político, tú pleiteas de través o de ceñida. Cada centímetro te cuesta mucho más. No todo el mundo vale, no todo el mundo tiene interés y mucha gente se cansa por el camino. Yo, los asuntos que he llevado contra políticos, lo que le he dicho al cliente es, yo voy, pero tú no puedes dar paso atrás. No. Si tú lo haces, yo lo cedo. Pues cuidadín. A mí me cuesta, para mí es más fácil que para el cliente en ese caso. Eso es así. El cliente cuando pleitea contra un político, arriesga más que el abogado. Yo he trabajado mucho en León, porque en León manejaba Isabel Carrasco y los abogados no se atreven a ir contra ella. Y tíos, no os entiendo. No es que dijo, no vas a dejar de trabajar, trabajas más. No lo entendiste. Pues en León, muchos amigos abogados de León me mandaron asuntos contra el PP de León cuando mandaba Isabel Carrasco. Y unos salieron bien y otros no. Y otros no porque el cliente, es mi lectura, no tuvo el brío para llegar hasta el final. Porque te ganan una batalla, pero tienes que seguir, te ganan otra, pero tienes que seguir. Y de repente un día, tú ganas la primera batalla y todo cambia. Pero no crees que... Pongo el ejemplo del Cudillero. Remamos conoces esa zona. Remamos contra Kiko de forma indecible. Y durante 3 años, con más derrotas que victorias, hasta que le dimos la vuelta. Sí, y ahí, amiguín, cuando le das la vuelta, no estás acostumbrado a el político tiene una cosa que no le pasa al resto de la gente, que cuando cae... Sí. Y no aguanta el tipo. No está acostumbrado. A ruidos de sables. Porque el político apuñala a mucha gente. Y entonces, a partir de ese momento, te empiezan a ayudar. Y te empiezan a ayudar. Los que antes estaban callados o en contra, como estabais de callados. Y te empiezan te empieza a cambiar el viento, te empieza a soplar a favor. Y llega un momento en que esto va solo. Déjame sentarme que va solo. Acabas de decir una cosa que yo la resumo en una palabra que es la resistencia. Claro. Y que en España no estamos un poco mal acostumbrados a no fomentar la constancia, resistencia, sacrificio, el pum, pum. No digo ser un alocado e ir en contra de todo y furar algo que no tiene sentido, pero me refiero cuando tú tienes un objetivo claro y tienes un análisis bien hecho, porque claro, si está... te lo pongo, aunque tengas mal hecho, te lo pongo muy claro. Esto que haces tú, hay mucha gente que le parece un disparate de locos y que te perjudica. Yo a la gente le demuestro empíricamente es al revés, a la gente, a mis socios, yo de hecho, uno de los cambios que tuve
lo provocó precisamente eso. Vamos a tal. Y me dijo, el coño de mi socio, la gente no entiende nada. Yo, la gente no entiende nada. Es que es al revés. Es que es al revés. Es que aunque hagas cosas que a la gente le molestan porque ellos no lo hacen, no, porque no se atreven y les enfrentas a su realidad en muchas ocasiones, porque el ser humano tiene miedo. Pero cuando tienen un problema, dicen, estoy fulano, que si no se acojona. Que con todos estos mensajes filtro a mis clientes y me viene un perfil determinado. Me viene el hater que me odia, que me escupe, que me pone, no está capaz de que Luciano me deje aquí. Y una clienta que me llegó, que no llegamos, la situación no llegó a la sangre al río, y esa clienta me contrató precisamente por eso. Dice, si este se atreve a hacer eso, mi problema lo que tengo era un tema de herencia de una de las partes, va a poder, digamos, claro, bregar con eso. Mira, a mí hace muchos años, un paisano mayor, un pintas, que era un pintas, el típico de estos, un golfo de los de antes, me dice, ay niño, era así, me dice, ay niño, ¿tú qué piensas? ¿Que el burro folla por guapo o por tenaz? Con eso al final lo resumo. A ver, es que volvemos. Si tú tuvieses en el Parlamento asistentes y letrados como Dios manda, antes de aprobar esa ley, sabrían lo que iba a pasar. Vale, pero una cosa, que antes hablamos de que la ley es subjetiva, que no sé qué. La ley es mala, pero no es injusta. La ley lo que hace es crear una justicia distinta. Vale, pero esa justicia es injusta. Yo cuando alguien me dice, es injusto algo, digo, esa ley es injusta. No, no es injusta. Lo que hay que hacer es entender la norma. No, pero espera una cosa. La justicia la mide la norma. Yo quiero decir, ahí soy muy radical. O sea, soy católico y fui conservador y todo eso. Y creo en el derecho natural y todo eso. Pero es que el derecho es positivo. La justicia lo determina la norma. Católico, conservador, ¿llegaste a un momento en tu juventud a ser progresista? ¿De izquierdas? No, he votado al PSOE una vez en un ayuntamiento, pero no. Me siento un bicho raro porque casi todo el mundo dice, no, para ser de derechas primero tienes que pasar por la izquierda. Digo, pues yo nunca pasé. A ver. Dicen, para tener corazón tienes que ser de izquierda y para tener razón de derechas. Si yo te diría que tuviste corazón, perdón. Te diría que para ser de izquierdas tienes que tener estómago y malas digestiones y para ser de derechas tienes que tener corazón. Pero entonces... ¿Vale? Pero cada uno cuenta el chiste o cuenta la historia como le da. Pero no, es que, ojo, ¿tú qué años tienes? 40. Claro. Yo tengo 55. Tú fuiste joven con Aznar. Sí. Yo fui joven con Felipe González. Ya está. Sí, esta otra... Es decir, mi rebeldía fue contra una ideología, la de tu generación fue contra otra. Y eso es así. Y yo me llevo francamente bien con gente muy zurda. Yo tengo amigos de izquierdas, ¿eh? No, es decir, a mí no me importa la ideología, ¿no? Sabes que en las logias no se habla ni de religión ni de política, porque son las dos pasiones que pueden hacer que la gente se enfrente. Uno escucha un montón de cosas que no le gustan, las tolera y punto, no pasa nada. Tú piensas de una forma y yo pienso de otra. Mira, hay un libro de un periodista francés que es muy bueno, que se llama El Imperio del Bien. Está escrito 3 veces, y no es un chiste. ¿Cómo 3 veces? Está escrito a principios de los 90, a principios de los 2000, y está revisado en el 2010. Y no cambian nada, cambian los ejemplos. El Imperio del Bien, como él lo define, es el de lo políticamente correcto. ¿Vale? Ese es el problema que tenemos hoy. Pero es un problema exclusivo de hoy. Las sociedades nunca han sido así. Y por eso surge Trump. Porque la gente dice, déjame pensar, además de déjame comer y vivir, déjame pensar como me sale de las narices. No me digas que soy malo por pensar de otra manera. Eso forma parte de la superioridad moral que la izquierda trató de imponer a la sociedad y que logró imponer en muchos ámbitos. ¿Por qué no entienden que gane Trump? Porque es que se han creído su mentira. Se han creído que tenían razón. Y la gente no tiene razón, tiene opinión. Total. Solo hay una razón, que es la ciencia. Y tú fíjate si es tan poco razonable la ciencia, que cambia. Porque no existen ni los consensos, ni los axiomas. Porque frente a la física tradicional apareció la cuántica y ahora hay otra física que desafía la cuántica. Entonces, trabajamos sobre
prejuicios, interpretamos la realidad en función de nuestro punto de vista, de nuestro juicio. ¿Eso quiere decir que no existen verdades subjetivas? No, no digo eso. Eso quiere decir que nadie tiene toda la razón. Pero teniendo en cuenta eso, hay maneras, sistemas que funcionan mejor que otros y eso es opinable o no es Hay opinable. sistemas que funcionan mejor en un momento y otros funcionan mejor en otro. Es decir, en la época medieval era una sociedad de clases y de castas. No podía haber sido una sociedad burguesa en aquel momento porque no era así. ¿Tú no crees? ¿Es mejor lo de hoy? Cojones, infinitamente. Hombre, viendo lo que había, sí. Pero a los... ¿Quiere decir que aquello era malo? No, era peor que ahora, sí, pero era lo que había. Pero ¿no crees que han Entonces, cambiado el otro sadanismo. los roles, los nuevos señores feudales del siglo XXI, los nuevos políticos, y nos están abrasando y quitando la libertad a base de todo lo que generamos es mío? Y lo dirijo yo, y lo gestiono yo, y tú eres un normal, y aquí soy yo quien te va a salvar. Claro, y durante 400 años o 300 fue la Iglesia. Y ahora es el Estado, y luego será una organización supranacional, y veremos un 1984. ¿Quiénes son los que más pasta ganan en Estados Unidos? Los médicos y los abogados. ¿Por qué? Porque la gente es una justicia por su mano. Entonces, hay más asesinatos, hay pena de muerte, entonces un abogado gana más si te saca del patíbulo. Bueno, pues claro, no es lo mismo lo que le cobras a un fulano que le piden 10 años, que a uno que le piden 25, que a uno que le piden una perpetua, que a uno que le piden una condena a muerte. ¿Crees aquí no es igual. la pena de muerte presidencia o no? No es una cuestión de creer, es una herramienta ¿La pondrías, la pondrías aquí en España? No, en España no nos hace falta. No nos hace falta. ¿Y por qué en Estados Unidos, por ejemplo, lo tienen en algunos estados o crees que sí puede hacer? Estados Unidos tiene, para ser como son, tiene una razón histórica, ¿vale? ¿Cuál es la razón histórica de la pena de muerte en Estados Unidos? Que Estados Unidos es un país de conquista, ¿vale? O sea, Estados Unidos no es una sociedad establecida que evoluciona. Estados Unidos es un país de conquista, en el que llega un invasor que conquista el territorio, que lo conquista a sangre y a pólvora, en el que tienes como tradición defenderte frente al Estado, porque el Estado originario en Estados Unidos era la corona inglesa, porque se independizan de la corona a fuego y sangre, porque la misma cautela que tiene el político norteamericano o el norteamericano frente al rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra, según en qué momento, la tiene el ciudadano frente al Estado. Eso hace que tenga armas, eso hace que cuando tienes armas puedes disparar y matar a otro. Es decir, las sociedades no son irracionales, son distintas. Entonces, eso de pensar que los americanos son bobos para la sociedad que tienen armas y se matan, no. Son tan tontos que llevan 150 años liderando el mundo. Tan tontos no serán. Y creo que les queda un poquito, por más que nos empeñemos en otra cosa. Y creo que Trump, en ese aspecto, ofrece a Estados Unidos seguir con el rol que tenía. Y a lo mejor eso también hace que le voten. ¿Y es real o no? Es real. Que según qué cambios políticos malos para Europa, porque son aislacionistas, porque es un New Deal de cerrarse, de una cierta autarquía, de un cierto proteccionismo, que es malo para Europa, pues sí, pero es lo que es. Pues ahora toca adaptarse a la sociedad nueva. Lo mismo que el Reino Unido se tuvo que adaptar al Brexit, nosotros nos va a tocar adaptarnos a que nuestro socio preferente nos toque las pelotas. ¿Qué vamos a hacer? Pero ahí es donde tenemos un reto que cambiar, que hacer cosas nuevas, que aprender, que como ciudadano, ¿qué podemos hacer de manera individual? Yo voy a subir un vídeo más o menos a la vez que el podcast para dar soluciones reales. Esta es mi película, mi manera, que a ver, ser fiscales de la vivienda. Pero os digo, una de ellas es, yo así a bote pronto, además me expongo bastante con las cosas que digo, temas fiscales y demás. Cuando vayáis a comercios pequeños, no utilicéis la tarjeta. Hay en Alemania una medida brutal ahora mismo que están directamente los comercios diciendo que no quieren tarjeta, efectivo. Te pongo un ejemplo claro y luego te doy mi explicación, ¿vale? El mejor ejemplo de eso es Suecia. Suecia es el primer país que digitalizó la economía. Lleva 10 años desmontando la digitalización. ¿Por qué? Porque la digitalización es excluyente. Hay una parte de la población que tú la excluyes directamente. ¿Quién es? La gente mayor. Y ojo, no olvidemos una cosa, que la gente mayor cada día es más gente. Es decir, la demografía hace que la pirámide se esté invirtiendo.
tú cuando tienes gente muy mayor, le des el avance que le des, el control que tiene de la transacción digital va a ser siempre deficiente. ¿Por qué? Porque es muy rápida, no le da tiempo, su mente va más lenta, porque ve peor. Y no, vale, ponemos un teléfono más grande. No, porque la digitalización es avance, porque el avance hace que una persona se quede atrasada cuando no tiene capacidad para entenderlo. Entonces estás excluyendo a una parte de la población que cada vez es mayor. Y luego, por otro tema, libertad. Libertad. Lo mismo que la criptomoneda te da libertad porque descentraliza el poder, que nadie se olvide nadie. Una criptomoneda es un derivado financiero, no es una moneda, aunque lo utilicemos como elemento de transacción, pero no es una moneda. Una criptomoneda del Estado al final te quita de libertad, porque permite la trazabilidad de todo lo que haces. Bueno, así evitamos delito. No, mentira. Así logramos que el Estado sepa en qué compras, que el comercio sepa en qué compras, que el anuncio que te sale sea el que tú tienes y que el Estado eventualmente pueda tomar la decisión de decirte, si comes mucha carne, te privo de la sanidad. Y eso no es una distopía, eso puede ocurrir. Eso es yo creo que es una realidad. En toda Europa se ha planteado en las listas de espera de los cánceres asociados al tabaco postergar a los fumadores. Eso se ha planteado y se replantea en muchas ocasiones. Y cuando vas a hacer un trasplante de corazón, valoras los hábitos del trasplantado para ver si es efectivo o no. Coño, eso está bien. ¿Sí o no? No lo sé. No lo sé. Porque a lo mejor hay que preguntarse por qué fuma o por qué bebe. Pues quizás es todo más profundo. Va a decirte que tienes que comer para tener mejor salud. Y te va a penalizar si compras mucha carne o mucho alcohol. Entonces, al final, en la medida en que tú preserves en el tráfico económico tu libertad y tu intimidad, eres un poquito más libre. Pues eso. Y entonces, para ser libres, utilicemos el dinero. Y yo me mojo más y más. Pues alguno viene, no, es que Alejandro lo que está diciendo es que hay que defraudar. No. Yo pago con efectivo. Cada uno luego, cada comercio que haga con efectivo lo que le dé la gana. Pero tú estás teniendo la libertad de que no sepan lo que haces y dar la posibilidad al comerciante que haga. Tú sabes que en Argentina, el argentino es pícaro por definición, las tarjetas de transporte se intercambian. No, ¿cómo has para que no puedan saber a dónde vas. ¿Cómo que se intercambian? Claro, la tarjeta de transporte, la que tenemos en Asturias, sí. En Argentina existe hace años, en Madrid existe hace mucho, o sea, en muchos sitios existe, en el Reino Unido existe hace, o sea, esta tarjeta que tenemos, la Conecta, esta famosa, que te incentivan que la uses, que salga más barato, al final saben cuáles son tus hábitos, saben a dónde vas. ¿Y por qué tienen que saber a dónde voy? En Argentina, hace muchos años ya, que la gente se la intercambia, la recargan y recargadas se la cambian, porque son nominativas. Vale. La Conecta no es una mala práctica, intercambiártela con alguien, con un grupo, moverla. ¿Por qué? Porque de esa forma cuando recargues, tú vuelves a recargar, te la cambias cuando se agota, tú vuelves a recargar, la vuelves a cambiar, pero no sabes a dónde vas. Ya. Es que esa es la intimidad que importa. Ojo, y esta también. Hablando de ese coreano, ese coreano tiene un libro que explica cómo a través de esto perdemos mucha más libertad que a través de muchas otras cosas. Y no porque nos espíen los chinos, no porque nos espíen los chinos, sino porque el que nos vende productos nos pone más fácil que compremos lo que sabe que nos gusta y hace que nuestra compra sea impulsiva. ¿Sabes por qué Zara cambia tanto la tienda? ¿La cambia la decoración? No, la ropa. Ah, dices el contenido. Sobre todo las de mujeres. En la ropa de hombres cambia poco, Zara. La de mujeres tiene mucha rotación para generar ansiedad en el comprador. Tienes miedo de ir a otro día y que lo hayan cambiado. Entonces, si lo compras, porque igual no lo puedes comprar. Es decir, pues esto está aquí, es una forma de manipulación. Como tenemos que ir guapos, comprar ropa chula, y si no llevas la última americana, el último zapato, el último pantalón, no eres guay, pues al final con ese consumo te manejan, te lo venden por aquí y por aquí te dicen lo que tienes que comprar y vender. Cuidado, que es que todo tiene su aquello. Y si lo sabemos no pasa nada, lo manejamos y si somos capaces lo manipulamos. Para finalizar, un truco a la audiencia que acabo de decir del dinero, porque lo creo que es importante, o tema jurídico, por ejemplo, de relación con la vivienda. Pues mira, os doy este truco de si os entra alguien en casa
o algo relacionado con algo con la vivienda que puedas tú, que está así fácil, sencillo y para toda la familia. Vamos a ver, lo primero, los ocupas no son un problema real en España, ¿vale? No son. Hay muy pocos casos. ¿Y por qué la gente tiene tanto miedo? Porque hay un montón de políticos haciendo publicidad con el tema. Por lo mismo que la izquierda vendió una publicidad para mover la conciencia en un sentido, hay partidos de derecha, de derechas, que no es tema porque tenemos una paridad, que hacen lo mismo con eso, para vender un producto. Y porque hay gente que quiere vender su producto. Bueno, No hay un problema. El principal problema que hay ahora mismo con los alquileres es garantizar el cobro de la renta. Cualquier cosa que se les ocurra a alguien, avales, nóminas, todo eso sabes y sabes más que yo en el día a día. Eso es lo mejor que hay. Porque a ti qué te importa mientras cobres que esté ahí. Seamos sinceros. Y hay otro truco mucho mejor, que es tan antiguo como el mundo. Haz que tu producto sea atractivo. Te van a pagar siempre, no se te van a ir nunca. ¿Eso qué significa? Que el último euro no lo ganes tú, sino tu inquilino. Y ya verás como lo tienes 1000 años pagándote. ¿Y eso qué hago, Claro, al final? Es que ese es el mejor truco. Pues tener bien el inmueble, cuidarlo, no subirle, vaya a subir un 3%. Mi experiencia es que tienen problemas, no se quiere ganar el último euro y la gente que especula con el producto que tiene. La especulación implica riesgo. Volvemos. La ortodoxia y el gestionar bien lo que tú tienes genera menos riesgo. Si buscamos menos riesgo, hagámoslo así. Y eso no quita que nos podamos equivocar. Ya que nos equivocamos, vamos al juzgado y intentamos que salga lo mejor posible. Ya está. Pues nada, aquí tenemos la finalización. Cualquier cosa relacionada con el tema de jurídico, aquí queda el correo de Gonzalo. Y que nada, un placer, macho, y espero que, que nos tengamos que ver solamente en podcast. Para cosas no me lo he jugado. Que además, te digo la verdad, está muy bien hacer esto. Yo creo que la gente tiene que entender que al final lo peor que tiene nuestra sociedad es la autocensura. Hablaba antes del imperio del bien, y el imperio del bien provoca que no nos atrevamos a dar nuestra opinión en contra de la opinión mayoritaria. Y voy a decir una cosa que te dije que íbamos a hablar y no hablamos. ¿Cuál? Al final, ¿hay cambio climático? Sí. Es verdad. Lo ha habido siempre. Yo ciclo climático lo llamo, ¿eh? Es que lo ha habido siempre. El clima cambia. No se fíen ustedes de gente que les dice a dónde va a ir el clima y no pueden prever lo que va a pasar mañana. Y en Asturias vemos mucho de eso, sí. ¿Vale? Que miramos la aplicación del móvil y dice no llueve, salimos a la calle y está lloviendo. ¿Qué les ha pasado? Pues mire, si esa gente no puede prever eso, lo otro tampoco. ¿Qué es antropogénico? Eso es lo que yo les digo, opino y recomiendo que leamos a un geólogo asturiano que, vaya, no voy a decir su nombre porque lo tenía y no lo tengo. Es una pena. Sí, sí lo tengo. Les voy a decir el nombre. Dilo ahí para que Catedrático de Geología de la Universidad de Oviedo, geólogo asturiano, que es un negacionista, como yo. Es negacionista no del cambio climático, sino de que el cambio climático sea antropogénico y esté causado por el CO2 o por los gases de efecto invernadero. Eso es un camelo, ¿vale? Se llama Enrique Ortega Gironés y tiene un blog que se llama Entrevistas con dos T's, o sea, entrevistas con doble T.com. Léanlo, porque eso sí es ciencia, y eso explica una cosa, y de paso, lean mi blog, el blog de Gonzalo, que hace que no subo nada, no sabía que la friolera de 3 años, pues mira, pero escribí en el año 2009 cosas que se dicen hoy sobre el cambio climático, que yo lo llamo el camelo sistemático, o el camelo climático, que la subida del CO2 no provoca el cambio climático, está provocada por los cambios climáticos, tanto por el enfriamiento como por el calentamiento. Cuando el clima se estabiliza, el CO2 baja, cuando el clima cambia, el CO2 sube. Pues créanlo que eso es así, léanse a este señor pues que sabe de lo que habla. Yo del tema climático no tengo ni idea, pero sí voy a decir un dato que esto es verdad, ¿eh? Me acuerdo de Manolo el Madreñero, un paisano de Muros, cuando yo empecé con mi padre con 20 años, y yo, como tengo una de las oficinas en San Esteban, cerca de la zona de la playa, que de aquella estaba en Muros de Nalón, la de mi padre, yo le preguntaba para ir a la playa a Manolo Madreñero, y a la tercera vez me dijo, chaval, si quieres mentir, habla del tiempo. ¿Qué cojones sé yo si va a llover o si no va a llover? Esto no lo sabe ni Dios. Y el tío estaba, supuestamente,
él dominaba el tema del tiempo, pero era como diciendo, yo qué sé, yo creo que puedo hacer buen día o mal día, el tiempo es imprevisible y esto no es fácil. ¿A que todos habéis oído hablar de Muñoz de Graín? Una calle de Oviedo. ¿De qué? Pues, ¿De cuál? de Muñoz de Graín. Muñoz de Graín es un pintor valenciano. En Aquí hay gente de 1913, México que escucha, podemos hablar con escucha, esa- en 1913, y está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, pintó un cuadro que es una madre sosteniendo a su hijo en una riada cubierta por el agua y con su hijo, con su bebé levantado. Y la huerta valenciana cubierta de agua. Y Mingote tiene una viñeta genial del año 82, cuando las grandes inundaciones, que por cierto, el caudal del agua no eran 2.500, en el año 82, 7.500. No es un chiste. Pues esas informaciones Eso es ciencia. no salen por ahí. No, es que no interesa, Interesa. porque es el cambio climático y el que lo niega es un tonto, un soquete. Pues no, señores, no existe el consenso científico. ¿Saben por qué? Porque la ciencia es experimental y empírica, no es una cuestión de opinión. Luego, el consenso con las opiniones, no con la ciencia. La ciencia se demuestra, porque si no, seguiríamos en un sistema de universo antropocéntrico. ¿Eso qué quiere decir? Que la Tierra, si fuese por consenso, hoy seguiría siendo el centro del universo. Ya todos sabemos que no es verdad, porque un día Galileo dijo que por si mueven. Ustedes digan lo que quieran, pero se mueve alrededor del Sol. Pues eso es exactamente lo mismo. No existe el consenso en la ciencia, señores. No existe, es mentira. Para terminar aquí, cada uno que puede opinar lo que quiera, esto es un lugar de libertad absoluto, como Horizonte, que luego le meten caña, ¿no ves algo de Horizonte? Sí. Y que nada, hasta la próxima y que suscribáis a este canal, que esto es pura magia. Tener aquí a Gonzalo hoy es pura magia. Son ya las 8:30 de la viernes. Le van a cerrar el canal, me cerraron 2 programas de televisión, uno en Televideo y otro en Televideo. Tengo el fenómeno para que me defiendas si me lo cierran. Bueno, gente, hasta la próxima.